Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 40. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 40. Campos regados por el rojo. El prado era idílico, con una suave pendiente hacia el río que corría por su ladera sur, y estaba lleno de hierba y flores amarillas, moradas y blancas. Un árbol solitario se alzaba al norte, y un tejón cavaba en la entrada de una pequeña madriguera entre sus raíces, enseñando a sus crías a cazar. Algo lo hizo detenerse y mirar hacia arriba, con su hocico negro olfateando el viento. Un momento después, agarró a su cachorro y desapareció, rumbo a la seguridad de su guarida. Esteve lo observó huir. La tranquilidad del campo se vio interrumpida por el repiqueteo de miles de pares de botas que marchaban. Se situó en la primera fila de un bloque de hombres que avanzaban. Hugo, luego Harwin a su derecha, a Artis y luego a Arland a su izquierda. Ren estaba en la segunda fila, a su espalda, con el estandarte bajo y plegado. Estaban en el bloque más a la derecha, y otros se extendían a la izquierda, hasta el río. Puede que los Blokes no marcharan al unísono, pero estaban lo suficientemente ordenados para la tarea. El miedo y la determinación llenaban el aire, pero ningún hombre dudó ni flaqueó, reforzado por el coraje que emanaba de los más de 10.000 hombres que marchaban con ellos. Al otro lado de la pradera estaba el enemigo. Su número era mayor, reforzando su línea, y al igual que la suya, su caballería estaba casi oculta a la vista, quizá tras una colina cercana o encubierta en los bosques del Suroeste. El sol de la mañana brillaba en sus cotas de malla y se reflejaba en los estandartes que portaban en cada bloque, indicando esta o aquella casa. Las trompetas sonaron y el enemigo se detuvo. Un cuerno metálico resonó en respuesta, y la línea de las tierras de la tormenta se detuvo a su vez. No se sabía qué estaba sucediendo en el campo, no desde las primeras filas, así que esperaron, sudando y cambiando de pie. Las conversaciones en voz baja se extendieron por el bloque, los hombres haciendo planes para después de la batalla como si su supervivencia estuviera asegurada o agradeciendo a sus conocidos la promesa de cuidar de su familia. Alguien se quejó de estar tan lejos de la fresca brisa del río. Por un hueco en su línea, un pequeño grupo de jinetes cabalgaba, relucientes con armadura de placas y montados sobre pesados caballos adornados con fuertes bardas. Un gran estandarte amarillo y negro con un ciervo se izaba en alto, y Robert Baratheon encabezaba la marcha. Fueron seguidos por otros que emergían de entre las fuerzas de la cuenca, liderados por un hombre bajo un estandarte verde que ostentaba un arquero rojo. Los dos grupos se encontraron entre los ejércitos. Escuchar lo que discutían era imposible, incluso para oídos tan atentos como los de Esteve, y la espera se prolongó. Un hombre 3 filas atrás comenzó a toser sin control. ¿Ha hecho esto antes, capitán?, preguntó Ren, rompiendo el relativo silencio centrado en el solitario noble de las filas. Su voz era firme, pero forzada. Sí y no, dijo Esteve. Recordaba el caos del campo de batalla en Wakanda, y luego el del complejo, pero no era aquello, y las batallas de la guerra eran aún más diferentes. Las batallas son diferentes de donde yo vengo, pero he librado muchas. Sí, señor, dijo Ren, y la oyó tragar saliva. Allí nadie puede hacer lo que hace la capitana, dijo Harwin, tranquilizándolo bruscamente. Son humanos, dijo Esteve. Quédate conmigo y estarás bien. Una brisa transportaba el olor a país entre las filas mientras los nobles, entre los ejércitos, continuaban su discusión. Robert gesticulaba con enfado, señalando al líder enemigo, y fragmentos de gritos llegaban hasta ellos. No me voy a ninguna parte, bromeó Ren, y Artis resopló. Ignoraron el temblor en su voz. Las negociaciones estaban claramente tomando un giro a peor, y Esteve sentía que se le erizaba el vello de la nuca. No faltaba mucho, y no era el único en presentirlo. Una última hulida de nerviosismo e inquietud recorrió las filas, casi tangible. No había tiempo para dar un discurso, ni forma de ser escuchado aunque lo hubiera, pero eso no significaba que no pudiera hacer nada para animar a quienes estaban a punto de luchar a su lado. Apretó el mango de su martillo, justo debajo de la cabeza, y lo dejó caer sobre su escudo. Un resonante sonido metálico resonó por el campo, atravesando el miedo. La nota se desvaneció, pero entonces llegó otra. Clam. Las maraadas se sintieron atraídas, y los que estaban lo suficientemente cerca vieron al gigante de placas relucientes con martillo y escudo, fuera de lugar en una línea de cotas de malla y gambesones, de lanzas y escudos. Clam. Los que estaban cerca se le unieron esta vez, golpeando sus armas contra el acero que tenían. Clam. Los hombres pateaban y resoplaban, con fuego creciendo en sus vientres mientras desprendían sus dudas y sus miedos. Clam. Se extendía ahora, recorriendo la línea y aumentando sin cesar.
Clan. Su señor supremo había desenvainado su martillo, señalando con el dedo al ejército que lo acompañó, con los brazos extendidos en señal de desafío, mientras desafiaba al pequeño señor que tenía delante. Clan. Los tambours de guerra resonaron alegremente, y las negociaciones concluyeron, ahogadas por la furia de los habitantes de las tierras de la tormenta. Clan. Robert Baratheon le había arrebatado el estandarte al hombre que lo portaba, y lo llevaba con una mano mientras cabalgaban de vuelta hacia sus líneas, con el martillo en la otra y los brazos extendidos. El ritmo constante se convirtió en una cacofonía incesante de metal contra metal, hombres que gritaban hasta quedarse roncos, todo perdido en el clamor. Con su gran yelmo astado y su robusta complexión, parecía casi un semidios mítico al girarse para cabalgar a lo largo de la línea en lugar de atravesarla, y en ese momento sus hombres lo adoraron. Los hombres de la cuenca se habían enardecido en respuesta, pero lo que habían reunido no les había llegado. Ante una señal inaudible, su línea comenzó a avanzar, cada bloque moviéndose al unísono. Robert se detuvo, encabritó su caballo y apuntó con el martillo al enemigo como una maldición. No hizo falta otra señal. Los hombres de las tierras de la tormenta comenzaron a moverse. El campo era extenso, pero no tanto como para hacerlos esperar. La adrenalina y la energía desbordante se mantuvieron bajo control mientras los hombres marchaban hacia la muerte, y las flechas comenzaron a volar por encima, silbando en el aire hacia los Rechen. La descarga no quedó sin respuesta, otra ya caía hacia ellos. Esteve dejó que una se deslizara de su pito o al atrapar con su escudo una que se dirigía hacia Artis, y el martillo se elevó para atrapar otras dos que lo habrían superado. Maldiciones y juramentos de dolor surgieron de aquellos con la mala suerte de ser alcanzados, pero los ejércitos seguían avanzando con paso firme. Llovieron más descargas de ambos bandos, y Esteve vio a algún que otro hombre desplomarse, víctima de disparos desafortunados en el ojo o el cuello, pero continuó interceptando a los que estaban a su alcance. El cuerno metálico volvió a sonar, 2 breves toques, y su ritmo aumentó. Pronto. Estaban lo suficientemente cerca como para ver el terror y la furia en los rostros de sus enemigos, cada vez más cerca. El estruendo de pasos llenó el aire, y un rugido mudo los acompañó. El estandarte de la estrella blanca se izó y se desveló en el último instante, y entonces, el impacto. Esteve extendió su martillo como si fuera una lanza, alcanzando con su punta al primer enemigo desafortunado en el pecho, y enganchó al hombre a su lado alrededor del cuello al retirarlo, poniéndolo al alcance de Hugo. Recibió 2 golpes con su escudo y, en un instante, mató a los 2 hombres que los golpeaban, atravesándolos con el martillo. El soldado dio un paso al frente. La línea se onduló y retrocedió por el choque, pero solo por un instante, y luego las primeras filas retrocedieron. Algunas secciones del campo lucharon como ellos, presionando con fuerza y casi a punta de cuchillo, mientras que otras se encontraron en duelo a la distancia de las lanzas. Los gritos se alzaron y se interrumpieron, y la sangre ya se sentía en el aire. Esteve mató a 3 hombres más, deteniendo un golpe dirigido a Artis con su martillo y enganchándolo para asestarle en el hombro, atrayéndolo para golpearlo con el borde de su escudo, clavándole el escudo en el puente de la nariz y el cráneo. Dio otro paso al frente. Más allá del choque, Esteve pudo ver más blocks de hombres de la cuenca reunidos y esperando. Se giró de lado para evitar una estacada, agarrándose al mango mientras levantaba la pierna para patear a otro hombre, hundiéndole el pecho. Ren arremetió con su jabalina, alcanzando al primer hombre en el cuello, y él bloqueó la estacada que pretendía alcanzarla a ella. Los de la cuenca parecían estar igualando su número, manteniendo su ventaja hasta el momento oportuno. Dejó que su agarre se deslizara hasta justo debajo de la cabeza del martillo y lanzó un puñetazo mientras una mele intentaba enterrarlo, atraída por su estandarte y el espacio abierto ante él. Murieron, con los escudos astillados y las armaduras hundidas, rompiéndose ante su fuerza. Dio otro paso al frente. Harwin estaba medio armado, golpeando cabezas y degollando, usando la fuerza y la resistencia que había ganado con Esteve para proteger a los hombres a su lado lo mejor que pudo, con la mandíbula apretada. La presión lo acorralaba, asfixiándolo, y fue Hugo quien lo salvó, levantando al enemigo frente a él para lanzarlo contra quienes presionaban a su camarada. El movimiento lo dejó vulnerable, y Esteve atacó con su martillo, alcanzando a un espadachín que se abalanzaba en el estómago. La punta se enganchó en su armadura, y Esteve gruñó mientras lo levantaba en alto, gritando, para derribarlo con un estruendo, liberándolo y aplastando a otro hombre. Dio otro paso al frente. Gritos mezclados con risas provenían de Arlan. El rostro del hombre era un lictas impío mientras atacaba y golpeaba con su maza y escudo, perdido en el ansia de batalla.
Aartis giró su lanza para desviar 2 golpes, siguiendo los movimientos que Keladri le había inculcado sin pensar, aprovechando su fuerza y tamaño, así como la furia de Arlan. El bloqueo en el que se encontraban comenzaba a convertirse en una cuña, cuando el soldado avanzó de nuevo. Sus hombres estaban ahora a sus hombros, no a sus castados, pero eso solo significaba que tenía más espacio para atacar. 2 hombres murieron asfixiándose con su escudo para darle un instante, y en ese instante su martillo regresó con una velocidad increíble y una fuerza implacable, barriendo a los siguientes enemigos que se encontraban frente a él. La fuerza lanzó a 2 de ellos por los aires, donde cayeron sobre acero aliado, gritando. La sangre goteaba por su frente, pero no era la suya. De nuevo, el soldado dio un paso al frente. Tras él, Ren tropezó con un cadáver que aún gemía y que aún no comprendía que estaba muerto, y remató el trabajo con una rápida estacada, alzando el estandarte en alto. Le sirvió para protegerse mientras luchaba, una pequeña gracia dado el calor de su armadura. Sonaron las trámpetas, y un bloque de hombres de la cuenca hacia el centro avanzó, dirigiéndose a una brecha que se había abierto. Esteve derribó a un hombre y le rompió el cuello a otro con su escudo mientras observaba la maniobra, pero poco podía hacer desde donde estaba. Poco, salvo abrirse paso y seguir el plan. El soldado dio un paso al frente. Hombres lucharon y hombres murieron. Ahora eran una verdadera cuña, con Lord América a la cabeza, y las trámpetas sonaban mientras continuaba su implacable avance. Otro bloque de hombres de la cuenca se movió para reforzar la línea, pero no llegarían lo suficientemente rápido. Esteve veía el final a la vista, solo quedaban 2 filas más, su martillo girando y aplastando, partiendo cráneos y destrozando cuerpos. Dio otro paso, y entonces lo atravesó. Los restos de lo que una vez fue un bloque de varios cientos de hombres de la cuenca comenzaron a retroceder, superados por el avance imparable del estandarte de la Estrella Blanca. Donde antes había hombres de armas, escuderos y caballeros eraantes, ahora había 2 grupos más pequeños de hombres conmocionados, tan apiñados como en formación. Esteve se giró y le propinó una patada en la rodilla a un escudero canoso, dejándolo vulnerable a que Hugo le diera un puñetazo en la cara y le atravesara el cuello con la lanza, aunque su mente estaba en el campo de batalla. Ren, cuerno, ladró Esteve, extendiendo el brazo del escudo hacia atrás con la mano abierta. A ambos lados, veía cómo su bloqueo se abría paso, y el enemigo se desmoronaba rápidamente ahora que estaban efectivamente asediados por ambos lados. El flanco izquierdo resistía, anclado por el río, pero el centro comenzaba a ceder, especialmente donde una parte de la reserva del dominio se había apostado en la abertura, buscando a su vez hacerles lo que ellos estaban a punto de hacerles. Ren parpadeó para limpiarse el sudor de los ojos, pero depositó el cuerno que le había confiado en su mano expectante. Se tomó un momento para sentir, con sus ojos azules y su rostro salpicado de sangre, dándole seguridad de una forma que las simples palabras no podían, y luego se llevó el cuerno a los labios y sopló. Los Garerous temblaron al oírse el canto fúnebre, y los hombres de las tierras de la tormenta en el flanco derecho comenzaron a girar, avanzando mientras se dirigían al sur, hacia el río. Esteve le devolvió el cuerno a Ren y se preparó de nuevo, dejando de lado toda preocupación salvo la tarea que tenía entre manos. Un resonante llamado de cuerno respondió desde otra parte, y de nuevo, el soldado dio un paso al frente. Las reservas de la cuenca se acercaban, pero no llegarían antes de que el estandarte de la Estrella Blanca tomara su nuevo flanco izquierdo, por el costado y la retaguardia, corriendo. La niebla de la batalla vio cómo esta nueva amenaza los tomaba casi completamente desprevenidos, y un nuevo coro se sumó a la cacofonía de gritos de dolor y rugientes advertencias. Flanco izquierdo, gritó un sargento, intentando en vano hacerse oír. Rueda. Fue interrumpido por un martilazo en el cuello, y murió antes de comprender que no solo su bando estaba amenazado, sino todo su bloque, al ser atacados por la retaguardia. Las trámpetas sonaron con urgencia mientras el comandante de la cuenca preveía que el flanco izquierdo amenazaba con derrumbarse y comenzar un efecto dominó que arruinaría la batalla. Podía oír cascos por encima del terrible clamor, y no necesitaba mirar para saber que se avecinaba. Ren, inclínate a la derecha, bramó Esteve. Inclínate a la derecha, gritó Ren en respuesta, inclinando el estandarte hacia la derecha, hacia el río. El bloque se movió con él lo mejor que pudo, los que no estaban ya en combate cayeron sobre el enemigo en huida. No se requirió habilidad en lo que vino después. Esteve adoptó un ritmo sombrío mientras atravesaba la retaguardia del bloque enemigo, Hugo, Haruin un momento después, y así sucesivamente por el bloque, con los hombres que mataban, víctimas de su propia visión de túnel. Atrapados en el lugar, no tenían a dónde ir,
apretados, y el grupo de Esteve los aplastaba contra el yank de la línea principal. La lucha se convirtió en un osario, y él la agravó con cada golpe de martillo y escudo. Esteve destrozó la cabeza de un hombre por detrás, y luego recibió una estacada de lanza en su guantelete. La empuñadura ensangrentada de su portador resbaló por el mango al descubrirla repentinamente inmóvil. ¡Alto!, rugió Esteve en su cara. El estonlandés recuperó la lucidez, volviendo en sí al darse cuenta de que no había más enemigos ante él. Se quedó boquiabierto al ver a Lord América cubierto de sangre, tratando de comprender cómo el hombre que lideraba al grupo a su derecha había llegado a estar detrás del enemigo. No había tiempo que perder. Habían aplastado el flanco izquierdo de la cuenca, pero ahora eran un revoltijo de cadáveres, y la batalla aún no estaba ganada. Tenían que reorganizar la línea y continuar con el plan. «Retrocedan», bramó Esteve, y su voz se elevó por encima incluso del estruendo de la batalla. «Retrocedan». El grito resonó y, lenta, tortuosamente lenta, los dos Blooks comenzaron a separarse. El agudo relincho de un caballo se elevó sobre ellos mientras una lanza de caballería de las tierras de la tormenta abría paso a través de la reserva de la cuenca, enviada en vano para apuntalar el flanco. Pero Esteve no le prestó atención, confiando en el plan, y abarcó el resto de la batalla de un vistazo. Su izquierda seguía resistiendo, pero el centro seguía bajo fuerte presión, y pudo ver al grueso de las reservas de la cuenca avanzando para unirse a ellos. El enemigo pretendía perforar su línea y dividirla, aplastando la mitad sur contra el río mientras rechazaba el envolvimiento de la mitad norte. La situación podía volverse peligrosa, pero en el peligro existía la oportunidad. Con las reservas enemigas comprometidas, solo quedaban dos Blooks entre el comando enemigo y la batalla. Si lograba inmovilizarlos en un combate, ese comando quedaría vulnerable. Pisó con fuerza el cuello de un hombre que había intentado apuñalar a Hugo en la pierna con su último aliento mientras juzgaba la batalla, trabajando furiosamente para encontrar el camino que le llevara a la victoria más rápido. Podía oír a los hombres gritando pidiendo ayuda, amapola, clemencia. Abrir el mando enemigo al ataque era menos importante que asegurar la resistencia del centro, y la superioridad numérica de las fuerzas de la cuenca comenzaba a notarse. «Llévenlos al río», bramó Esteve, la envidia de cualquier sargento de instrucción. «Sur. Gire al sur». Separados ahora, los dos Blooks comenzaron a girar. La simple acción amenazaba con destruir cualquier sensación de cohesión que tuvieran. Si alguno de estos hombres hubiera visto un patio de instrucción que valiera la pena juntos, se comería la bota, y sintió que la frustración hervía en su interior. Avanzaban demasiado lento. «Ren, da un paso adelante y lidera», ordenó Esteve. «Formamos una cuña en la bandera, si no pueden girar a tiempo, al menos pueden seguirla». La lanza de las tierras de la tormenta había destrozado por completo la fuerza que venía hacia ellos, cabalgando ahora para detener a la caballería de la cuenca, y no había amenazas inmediatas para ellos. Tenían tiempo para formar, pero no tiempo que perder. «Sí, señor», gritó Ren con voz ronca. La sangre goteaba de su brigantina, restos de un brillante rocío arterial rojo, pero su agarre en el estandarte era fuerte. Se movió, y casi 1000 hombres la siguieron, siguiendo el estandarte. «Nos movemos hacia el centro», gritó Esteve a sus caballeros con voz seca. «Avancen cuando estén listos, no esperen mi regreso». Salió corriendo de la línea antes de que pudieran hacer más que asentir, moviéndose para abordar el siguiente problema. El bloque que había estado a su izquierda avanzaba mucho más lento, sin su propio liderazgo, y tenía que encargarse de ello. Una masa de varios cientos de hombres no era tan grande como se podría pensar, pero eso no la hacía más fácil de controlar, y estaban a punto de convertirse en una taba. No era momento para sutilezas, y Esteve golpeó su martillo chorreante contra el escudo mientras corría ante ellos, atrayendo sus maradas. «Tú», gritó Esteve, señalando al hombre del extremo. «Muévete aquí. Tú, manténlo a tu derecha». Corrió hacia el otro extremo, gritando mientras avanzaba, ordenando a la masa, obligándolos a mirar al sur, de lado a la batalla en curso. A menos de 100 metros, los hombres luchaban y morían mientras la línea presionaba y latía, retorciéndose como un ser vivo con mente propia. El tiempo en la batalla era algo extraño, y cuando los tuvo tan preparados como pudo, no pudo decir cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que se le agotaba el tiempo. Quienquiera que comandara al enemigo sabía bien lo que intentaba, y debía confiar en que la caballería amiga seguiría impidiendo que los jinetes enemigos se abalanzaran sobre él y los suyos. «¿Ves a esos hombres de ahí?», rugió Esteve, señalando al bloque enemigo más cercano. «Vayan y mátenlos». Un muro de ruido fue su respuesta, y los hombres avanzaron a toda velocidad. Esteve se apartó de su camino, volviendo a su formación a toda velocidad.
A Arland y Harwin no habían logrado la misma orientación que él, pero por inercia y a paso más rápido que los que estaban atrapados en el cuerpo, lograron formar una cuña poco profunda. Esteve se deslizó de nuevo a su posición en la punta, mientras sus hombres leales se movían para colocarse a sus lados como si nunca se hubiera ido. La estrella blanca del estandarte estaba atravesada por una luz roja, pero aún se mantenía en alto y orgullosa. El bloque a su izquierda chocó contra la línea, pero ellos avanzaron, adentrándose más en el centro de la batalla. Otra lanza de las tierras de la tormenta pasó rugiendo junto a ellos para enfrentarse a la caballerosidad del dominio, impidiéndoles interceptar a Lord América. Los hombres de las tierras de la tormenta eran valientes, pero era evidente que estaban en inferioridad numérica, pues el dominio llevaba la dela entera en caballos y equipo. Aún así, vendieron caras sus vidas, atrayendo al enemigo y negándose a dejarlo retirarse. Se acercaron a la masa de cuerpos que ahora era su objetivo, demasiado cerca para distinguir lo que sucedía junto al río, pero Esteve vio las últimas reservas de infantería apostadas en el centro. Era ahora o nunca. Los que estaban fuera de la batalla los vieron venir, pero gritaron sus advertencias en vano, sin forma de advertir a sus compañeros, sin otra opción que girar y prepararse para enfrentarlos. Ren, inclínate a la izquierda, ordenó Esteve. Inclínate a la izquierda, gritó Ren, inclinando el estandarte. Los hombres siguieron el estandarte, girando para colisionar con la inexorable fuerza de la Maharia. El impacto resonó en la apretada masa, y la poca resistencia que se había reunido fue aniquilada en un instante. El miedo y la consternación invadieron a los hombres de la cuenca al darse cuenta de que los atacaban por la retaguardia, liderados por una figura inigualable. No hubo forma de detener al hombre que encabezó la carga bajo el estandarte de la Estrella Blanca, y aquel día sembró una sangrienta batalla en el campo de batalla, con sangre y vísceras cubriendo su armadura y goteando del martillo y el escudo. Unos implacables ojos azules y un rostro tallado en granito, cubierto de sangre, fue lo último que muchos vieron. Puede que Lord América fuera extranjero, dado ideas extrañas y seguido por historias aún más extrañas, pero no había un solo hombre con él ese día que no estuviera agradecido de haber luchado a su lado. La alternativa era insoportable. Cuando las trampetas cantaron la orden de retirada, Esteve la notó solo distantemente, ocupado evitando que un Retran hundiera su espada más profundamente en el costado de Hugo, incluso mientras pateaba a un hombre que amenazaba el punto ciego de Artis en el pecho, lanzándolo hacia arriba y hacia atrás. Su escudo se hundió en el cráneo del enemigo de Hugo, y buscó al siguiente enemigo. Pero no había ninguno. Ya vacilante, la orden de retirada solo había acelerado el final inevitable. Solo aquellos perdidos en la lucha y la fiebre de sangre aún luchaban, aquellos que no sabían que la batalla estaba perdida. Los más cercanos a las primeras filas de las fuerzas Lith que permanecían en el campo arrojaron sus armas, incluso mientras los de la retaguardia se alejaban, girando y corriendo hacia la seguridad transitoria de las colinas o los baskets. Algunos incluso lucharon por deshacerse de sus armaduras, vadeando el río, el único camino que les quedaba sin bloquear por amigos o enemigos. Una larga franja de barro y sangre se extendía desde los agonizantes combatientes hacia el norte, mudo testimonio de la ferocidad que los había empujado hacia el río. La caballería seguía batiéndose en duelo por los campos, protegiendo y persiguiendo, pero la batalla en sí había terminado. El día estaba ganado para las tierras de la tormenta. ¿Pero a qué precio? Recordó los Glouks ordenados de hombres antes del comienzo de la batalla, la pradera intacta y el tejón que había ahuyentado a sus crías. Ya no quedaba nada de eso, solo un campo revuelto y sangriento, regado de rojo. Esteve miró la carnicería a su alrededor, recuperando la respiración. A su alrededor había cadáveres, hombres moribundos y supervivientes arremolinados, y podía sentir la sangre goteando por su rostro mientras sus gritos se elevaban. Ren vomitó cerca, apoyándose en el estandarte, y Hugo la estabilizó, pero él no tardó en imitarla, jadeando ruidosamente con una mano en el costado. Ambos estaban tan manchados de sangre como él. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca un campo de carroña como este. Los campamentos eran peores, y había visto batallas con más muertos, pero nunca tan cubiertos como estos. El cansancio dio paso a una brasa ardiente de furia fría. Toda esa gente, muerta por culpa de un solo hombre. Cada cadáver comenzaba el día como alguien que creía estar defendiendo su hogar, y todo dependía de un solo hombre que sería rey. No lo toleraría. No importaba cómo terminara la guerra, no toleraría que alguien responsable de todo esto mantuviera su corona o su cabeza una vez terminada, incluso si tuviera que hacerlo él mismo. A Artis, dijo Esteve, tragando saliva en un intento fallido de aliviar la sequedad de su garganta. Enséñame tu ojo. A Artis se giró,
con el ojo derecho cerrado y una línea roja grabada sobre él. Al igual que Esteve, su rostro estaba salpicado de sangre, haciendo casi imposible distinguir cuánta era suya. En ese momento, Esteve habría matado por un pañuelo, pero en cuanto se le ocurrió la idea, sintió un nudo en el estómago. Con un esfuerzo de voluntad, los bajó mientras inspeccionaba la herida, cortesía de un lancero que se había resbalado al embestir, superando la defensa de Esteve por pura casualidad. Despacio, deja de mantener el ojo cerrado, le dijo Esteve. Así lo hizo, los músculos alrededor del ojo se relajaron y el párpado se abrió. Soltó un suspiro de alivio. El ojo no está dañado, dijo Esteve, y la tensión se disipó del cuerpo del hombre. No te lo frotes, ordenó. Sí, señor, dijo Artis, con las piernas temblando levemente al terminar la pelea. Siéntate o camina, le dijo Arlan, hablando con el peso de la experiencia. Había salido ileso de la batalla, pero ya tenía la maza en la cadera y el brazo del escudo colgaba sin Husos mientras caminaba como podía, otra figura sin rumbo tras la pelea. Mantén la presión, le decía Esteve a Hugo, recibiendo un asentimiento mientras el hombretón respiraba con cuidado. Su herida no tenía ni un centímetro de profundidad, pero seguía siendo una herida en el estómago, y Koribo tendría que revisarla en algún momento. «Harwin», preguntó, apartando la mirada. «Estoy bien, capitán», dijo Harwin. «Apenas me has tocado», mintió con el labio partido y la cara profundamente magullada. Escupió un chorro de sangre. «Vas a necesitar a esas mujeres fáciles con esa cara», le dijo Esteve. El golpe con la empuñadura que le había dado en la mejilla podría haber sido peor, y tenía la experiencia para saber si necesitaba ayuda. «Insignia de honor», insistió Harwin. «Los atraerá». Habló con rigidez, el dolor llegaba a medida que la adrenalina se desvanecía. Ren se había recuperado, o quizás había expulsado todo lo que tenía que expulsar. Y sostenía la pancarta tanto como ésta la sostenía a ella. Ella sostuvo su mirada y logró asentir, resuelta a pesar del cansancio. Cuernos y gritos lejanos llegaron a sus oídos. La caballería seguía en escaramuza, y sabía que Keladri conducía a sus hombres a alguna parte, persiguiendo al enemigo que huía y se retiraba. Respiró hondo y lentamente. Aún quedaba trabajo por hacer. A su alrededor, los hombres se arremolinaban, destrozados y fatigados tras la batalla. Algunos estaban sin rumbo, inseguros de su siguiente paso, mientras que otros tenían un propósito. Para algunos, ese propósito era saquear a los muertos, pero otros estaban más preocupados por el enemigo aún con vida. Con la noble caballería en acción, había poca orientación. A Arlan, dijo Esteve, su tono hizo que su gente se enderezara, aunque todavía estuvieran cansados. Debes tomar el control de los hombres que aún están en condiciones de luchar y vigilar la rendición del enemigo. Desarmarlos y acorralarlos lejos del río. Mientras hablaba, podía oír cómo se apagaban los últimos focos de combate, pero aún había hombres que huían de la batalla, la mayoría hacia el río ahora que su escape al campo de batalla estaba siendo cortado. A Artis, ¿tú estás con él? Sí, señor, dijeron los dos hombres. A Arlan respiró hondo, se armó de valor y asintió con la cabeza. Se alejaron con dificultad hacia la multitud que bordeaba el río, abriéndose paso entre los soldados errantes. Harwin, estás de camillero, dijo Esteve. Reúne a los que no están en condiciones de luchar y saca a los heridos graves de este desastre, dijo, señalando el campo revuelto y ensangrentado. ¿A dónde llevarlos?, preguntó Harwin. Un ojo empezaba a hincharse, y empeoraría antes de mejorar. ¿Al campamento? No, solo a sacarlos de aquí, dijo Esteve. Por ahora. No pudo evitar reprenderse. Ya debería haber una unidad acercándose con lo necesario para transportar a los heridos de vuelta a Koribo y a los barberos que había asumido, pero su mente estaba en otra parte, dándolo por sentado. Su mirada se desvió hacia Hugo. Estoy en condiciones de unirme, dijo Hugo, aunque no apartó la mano del costado. Esteve lo miró, pero asintió. Ren, planta mi estandarte ahí, dijo, señalando una sección del campo que había sido recorrida pero no pisoteada hasta convertirse en barro. Podía oír a Arlan gritando y abriéndose paso a empujones entre las filas amontonadas junto al río, imponiendo orden. Tú serás el punto de apoyo que nos organizaremos. Sí, señor, dijo Ren. Su brazo libre temblaba, pero el estandarte se mantenía firme contra su hombro. ¿Y tú, capitán?, preguntó Hugo, desafiante. No irás sin nosotros. Ni se me ocurriría, dijo Esteve. Volveré al campamento y haré que vengan jinetes a buscar a los heridos. Su expresión fue testaruda, pero la aceptaron. Sintió una punzada de nostalgia al recordar a otros camaradas que estaban dispuestos a discutir con él por su propio bien. Tengan cuidado, les dijo Esteve.
El peligro aún no ha pasado. Sí, señor, dijeron los tres. Esteve giró hacia el este y echó a correr, con el campamento como meta, abriéndose paso entre cadáveres y charcos de barro y sangre. Tras él, oía a Hugo llamando a los heridos, la voz del corpulento resonaba por el campo. Carecía del arnés para el martillo, pero se sentía cómodo en su mano mientras echaba a correr, devorando el terreno. El campamento estaba a apenas 1,5 kilómetros, pero cada instante era tiempo perdido mientras esperaban ayuda. Tenía que darse prisa. Cuando Esteve llegó al campamento, un grupo de 12 de personas lo esperaba. No podía decir con seguridad quiénes estaban entre ellos, pues tenía la mirada fija en la mujer que iba delante. Niéis dejó escapar un suspiro al verlo, sano y salvo, y ya se estaba bajando de su montura mientras él aceleraba para salvar el último tramo que los separaba. Se detuvo de golpe ante ella, deseando abrazarla, pero la sangre y las vísceras que aún lo salpicaron. Esteve, dijo Niéis, sin aliento. ¿Estás bien? Te dije que volvería, dijo, y si el corazón se le encogió al recordar la misma promesa rota, se lo guardó para sí. Sabía que lo harías, dijo Niéis. Se mordió el labio, luchando visiblemente contra el mismo impulso que él. Extendió la mano para posarla en su mejilla, ignorando la sangre que se secaba. Esteve se inclinó hacia ella, aunque no cerró los ojos, pues eso significaría quitárselos de los suyos. Llevaba la armadura que él le había encargado, y él puso la mano sobre su coraza, sobre su corazón. Saltaría al agua jalada del Ártico en ese instante si eso significaba estar lo suficientemente limpio como para abrazarla. Alguien tosió, interrumpiendo el momento. Era Samuel Herald, el anciano señor cuyos consejos Robert escuchaba más, quien había contado historias de Meilis. Lord América trae noticias. Nos dijeron que la batalla estaba ganada. Le habían dado el mando del campamento durante la batalla, pues era capaz y no se ofendía por no poder luchar. Lo estaba, dijo Esteve. Soltó la mano de Niéis al mismo tiempo que ella, prestando atención al resto del grupo, aunque no se apartó. Robert ha desplegado a toda la caballería, y yo he enviado hombres a poner orden en el campo, pero hay heridos. Tenemos que empezar a llevarlos a los médicos, a los barberos y al doctor Coribo. ¿Puedo ayudar, Lord Esteve?, dijo una voz joven. Esteve tuvo que reaccionar bruscamente al ver que era Toby quien hablaba. Estaba sobre Cal, la bestia negra temblando con tensión contenida. Sí que Ladri no te ordenó que te quedaras quieto. Para la batalla, pero la batalla ha terminado, ¿no? Lord Esteve, dijo Toby con voz súbita, puedo mantener los caballos tranquilos, no necesitaré más que un puñado de hombres, habló con cuidado, casi al borde de la elocuencia. Fue realmente extraño oírlo poner en práctica las lecciones a las que se había resistido con tanta fuerza, y Esteve intercambió una mirada con Niéis. Ella asintió levemente. Lord Herald, ¿puede enviar algunos hombres a mi custodia?, preguntó Esteve. Y algunos para ayudar a custodiar a los prisioneros capturados. Ignoró el pequeño gesto de victoria que Toby hizo con el puño. Herald miró a Esteve y a Toby, pero solo por un instante. Me encargaré de que se haga, prometió el anciano señor, volviéndose ya para cumplir su palabra, dirigiéndose a quienes lo acompañaban y que no pertenecían a Esteve. ¿Dónde está Lyanna?, preguntó Esteve. Había planeado lo peor antes de la batalla, y eso significaba que sus soldados estaban preparados para escapar a un lugar seguro. Se fue a ayudar a Betty y a sus chicas, dijo Niéis, con las comisuras de los labios fruncidas en señal de disgusto, después de que Robin se uniera a Keladri. Es parte de mi escuadrón, dijo Esteve, con un tono cada vez más brusco. Debería estar con los que custodian a los soldados. No dijo haber recibido órdenes tuyas, dijo Niéis. Esteve controló su expresión. No le había dado ninguna orden a Robin, porque creía que las órdenes a su escuadrón eran claras. Tendría que interrogar a su escudero al regresar para ver si se trataba de un malentendido deliberado. Hablaré con él más tarde. ¿Dónde están mis hombres? Los puse a vigilar a las chicas, dijo Niéis. Toby y yo estamos armados y listos para cabalgar cuando sea necesario, y la batalla está ganada. Su tono no era del todo desafiante. Lo es, reconoció Esteve, pero preferiría saber que tenías algo más que tu espada para protegerte, como te ordené. Tengo a Toby, dijo Niéis, y esta vez sí era desafiante. Esteve dejó escapar un suspiro de disgusto, cediendo. Toby, los caballos están listos. Como querías, dijo Toby. La mitad ensillados. Sus ojos azules se desviaron hacia un lado del campamento donde habían erigido el corral con estacas y cuerdas. Ve y ponlos en marcha, dijo Esteve. Sígueme, no te adelantes. Cal se movió antes de terminar de hablar, como si el caballo de guerra entendiera sus palabras. Lord América, los hombres, dijo Lord Herald,
volviendo con ellos. 2 doucenas de hombres regresaban al galope, pisándole los talones al caballero que había enviado a buscarlos. Gracias, dijo Esteve, brusco y alzando la voz. Hombres, busquen mi estandarte. Los heridos se estarán reuniendo a su alrededor. Su trabajo es montarlos si están en condiciones, o subirlos a su propia montura y regresar con ellos si no lo están con cuidado. Preguntas. No hubo ninguna. Avisaré a Coribo y prepararé sirvientes para recibirlos, dijo Niéis, empujando a su montura para que girara. Esteve asintió y la miró por última vez. A por mí, ordenó, y luego regresó al campo de batalla, seguido por los hombres. El estruendo de los cascos los siguió, mientras Toby conducía una manada de caballos tras ellos, con un chico al frente de toda la multitud. No tardaron mucho en regresar al campo de batalla, y al hacerlo, encontraron heridos esperándolos alrededor de su estandarte. Se habían topado con algunos hombres heridos que regresaban tambaleándose al campamento, tras haber pasado por alto o ignorado la orden de reunirse para el transporte, y Toby les había indicado los caballos sin necesidad de que se lo dijera. Harwin y Hugo habían corrido la voz lo suficiente como para que el resto comenzara a reunirse alrededor del estandarte por sus propios medios, y fue allí donde Lord América comenzó a organizarlos, dando órdenes con calma. Aquellos cuyas heridas representaban más una molestia que un peligro se vieron obligados a ayudar. Algunos fueron enviados con la mitad de los hombres del campamento para ayudar a vigilar a los prisioneros, mientras que el resto ayudó a sus camaradas más heridos a montar. En poco tiempo, se estableció una rutina fluida, mientras los caballos giraban entre la multitud para sorpresa de los hombres, como si pudieran entender las órdenes del hijo bastardo de Lord América, recogiendo con calma a un soldado ensangrentado o inconsciente, antes de unirse a la constante fila de caballos que regresaba al campamento. No era una tarea rápida, ni para apresurarse sin cuidado, sino una tranquilidad que se extendió entre los heridos que estaban lo suficientemente bien como para verla, seguros de que la ayuda llegaba, de que no tendrían que arrastrarse ni dejarse arrastrar de vuelta a los matasanos. Hubo cierta agitación entre ellos cuando el señor a cargo de todo gritó que los hombres de la cuenca más heridos fueran incluidos en la procesión, pero el primero en emitir un sonido de descontento se vio atrapado por la mirada del guerrero ensangrentado y se tragó las palabras que estaban a punto de brotar. Solo entonces, la mirada del señor se desvió, el hombre pudo respirar de nuevo. No fue una tarea rápida, y aún estaban en ella cuando los primeros de la caballería comenzaron a regresar, heridos, maltrechos, con los caballos sin jinetes, pero triunfantes y sonrientes a pesar de ello. Han sido derrotados, gritó Hacha Plateada mientras se acercaba a la cabeza de una lanza de caballeros, que no llegaba a los 100. Derrotados de verdad. Una ovación entrecortada se escuchó entre los heridos, y luego una más fuerte de los hombres que custodiaban a los prisioneros, y de aquellos que habían comenzado a registrar el campo de batalla en busca de los vivos. Y quizás botín, pero eso era un problema menor. ¿Dónde está Robert?, preguntó Esteve sin mirarlo, concentrado en levantar a un hombre hacia su compañero, que ya había montado, para estabilizarlo. Siguen acosándolos, gritó el señor, mientras la lanza minoraba la marcha a su paso. Destrozó una lanza enemiga casi tan bien como tú destrozaste su línea, Lord América. Les abrió el paso a Ser Keladri. La cabeza de Esteve giró bruscamente. ¿Qué quieres decir? No seré yo quien le arruine la historia, gritó Hacha Plateada, pasando al trote. Lord Baratheon le ordenó que también regresara, no tardará. Rápidamente estuvieron fuera del alcance de los gritos, cabalgando junto a la línea de heridos y gritando palabras de aliento. Concentrado en el trabajo que tenía por delante, Esteve intentó no pensar en qué significaba que Keladri se hubiera enredado con el comando enemigo. Desgarró tiras de cuero para torniquetes y túnicas para ataduras, y se puso manos a la obra, pero no tuvo que esperar mucho tiempo por una respuesta. Lord América, lo llamó una voz alegre, demasiado alegre en medio de los muertos y moribundos. Levantó la vista, dispuesto a lanzar una mirada severa, pero su atención se vio atraída por el líder de la columna junto al señor, excesivamente alegre. Mientras el señor dirigía otra lanza de caballería, cabalgaban junto a los hombres de Esteve, con Keladri a la cabeza y Wolt a su lado. Estaban arañados y ensangrentados, y Wolt tenía barro en los brazos y sangre en los dientes, pero estaban enteros. De un vistazo rápido, no distinguió ninguna pérdida, pero eso no significaba nada. No podía ver a Robin. ¿Dónde está Robin?, preguntó Esteve. Se ofreció a cerrar la retaguardia, dijo Keladri, sin pestañear ante la repentina exigencia. Esteve entrecerró los ojos. Apuesto a que sí. Lord América, volvió a llamar el señor, demasiado emocionado y en plena batalla como para disuadirse. Extendió la mano para palmear el hombro de Keladri con un sonido metálico.
Tu hombre que ladri es un guerrero a tu imagen y semejanza. No creía que aún no fuera un caballero. Ah, preguntó Esteve, alejándose de su tarea y dejando que otro hombre tomara el relevo. Se acercó a los hombres a caballo para que pudieran hablar sin alzar la voz. Una mirada a que ladri no le dijo nada, su máscara de autocontrol era demasiado buena. Apuesto a que no por mucho más tiempo, bromeó el señor. Ni siquiera el hoyuelo en su pito, cortesía de algún golpe, disminuía su entusiasmo. Cruzó el acero con Tarly. ¡Qué buena pelea! Rápida, pero muy buena, incluso si escapó. Esteve miró a Keladri con una mirada pensativa, arqueando los labios, impresionado. Parece que fue algo. Una pizca de vergüenza se deslizó a través del autocontrol de Keladri. No fue un gran duelo. Walt resopló, aclarando sus pensamientos. Ja, ladró el señor con una carcajada. Demasiadas sierras para que te salgas con la tuya. Le dio otra palmada en el hombro, azuzando a su caballo para que volviera al paso, y su lanza lo siguió. ¿Qué pasó?, preguntó Esteve. Tras él, sintió que algunos hombres aminoraban el paso para escuchar, mientras observaba a sus propios hombres, comprobando su estado mientras recibía sonrisas y asentimientos cansados. Me enfrenté a Lord Tarly, el comandante enemigo, dijo Keladri. Es un guerrero hábil. Walt resopló de nuevo, negando con la cabeza. Esteve lo miró con expresión interrogativa. Baratheon destripó a su fuerza más poderosa y arrastró a otra al combate cuerpo a cuerpo, dijo el viejo soldado. Keladri nos condujo por un claro y nos abalanzó sobre Tarly justo cuando éste empezaba a reunir a los que huían. Escupió a un lado. Era una buena colina. Podríamos habernos atrincherado como una gagrapaata, de no ser por esta. Eso sí que suena a que merece un nombramiento como caballero, dijo Esteve, antes de dirigirle una sonrisa que, desde luego, no era una sonrisa burlona. Estoy seguro de que a Ser Keladri le preguntarán la historia muchas veces de ahora en adelante. No, dijo Keladri con firmeza. Esto no parece poca cosa, dijo Esteve, más serio. ¿Estás su? Mi señor, dijo ella, resuelta. No. Es tu decisión, dijo Esteve, levantando la mano libre en señal de rendición. La frivolidad se desvaneció al volver a mirar a los hombres. ¿Qué hay de? Hizo una mueca. Un muerto. Una esquirla de lanza le atravesó el ojo a Benji. Dale recibió un golpe en la cabeza y no ha despertado. Esteve miró a su alrededor, al campo de cadáveres y a las cornejas carroñeras que ya se congregaban. A medida que encontraban y retiraban a los vivos, las aves se volvían más audaces, y la escena, más reveladora. Un precio muy alto, dijo. Podría haber sido más alto, sin un buen líder, añadió, mirándola fijamente. Como digas, dijo Keladri. Lo que ella creía que estaba oculto, Walt miró a Esteve a los ojos y ambos asintieron. Que se encarguen de los hombres, les dijo Esteve. Y que Henry y Yorick sustituyan a Arland y Harwin. Llevaos también a Artis y Hugo. Vio a Orteis relajarse, más atrás en la columna, al enterarse de que su gemelo estaba a salvo. Me reuniré con vosotros en el campamento cuando termine el trabajo. Sí, capitán, dijo Keladri, tomándose un instante para frotar a Redblum en el cuello y reajustar su espada, antes de volver a partir, dando órdenes a la fila. Sus hombres lo siguieron, y él permaneció en su sitio a su paso, asegurándose de cruzar miradas con cada uno, asintiendo y compartiendo alguna palabra en voz baja. Apretó los labios al ver pasar a Dale, un joven guardia, aún inconsciente, sostenido en su silla por Asrid, sentado detrás de él, con la cabeza colgando. En la retaguardia iba Robin, evitando cuidadosamente cruzarse con la mirada de Esteve, y se encogió al sentir su mirada entrecerrada sobre él. Al trotar, se arriesgó a levantar la vista, pero la apartó de inmediato al encontrarse con la mirada decepcionada de su caballero mayor. Aún la sentía en la espalda al dejar atrás el campo. Esteve negó con la cabeza. Ya habría tiempo para hablar con su escudero más tarde. Por ahora, tenía una tarea que atender. El mediodía llegó y pasó mientras trabajaban, las ligeras nubes en el cielo eran una pobre concesión a la miseria del día. Separaron a los heridos de los muertos, se llevaron a los prisioneros y los caballeros victoriosos regresaron, riendo y alardeando mientras evitaban el campo de batalla, ahora apestoso. Lord Baratheon seguía allí, al mando de sus hombres, pero los enviaba constantemente para que les curaran las heridas o para traer caballos frescos. Esteve hizo lo mismo, enviando a descansar a los ilesos que aún habían luchado, mientras que mantenía a los de la retaguardia, que aún estaban mayormente frescos, para ayudar. Si la tarea se alargaba, los rotaría de nuevo, pero no parecía necesario. Supervisaba cómo colocaban cuidadosamente a un hombre con una pierna destrozada en una litera arrastrada por un caballo cuando se le unió otro, tintineando los platos al desmontar y ponerse a su lado.
Lord América, dijo el recién llegado. Lord Errol, respondió Esteve. Todo bien en el campamento. Lo suficientemente bien como para alejarme, aunque solo sea un momento, dijo Errol. Esa intendente tuya tiene una lengua afilada. Neyeis tiene una mente más aguda, dijo Esteve. Si le estaba hablando mal a alguien, algo hizo para merecerlo. Lo hizo, dijo el anciano Lord, con un atisbo de sonrisa asomando por su corta barba blanca, aunque se desvaneció rápidamente. Examinó el campo, observando a los cuervos picoteando a los muertos y comiéndoselos hasta saciarse. Había hombres abriéndose paso entre ellos, retirando a los Stormlanders muertos para colocarlos en hileras cercanas. Pero solo podían ahuyentar la carroña mientras trabajaban. Desierto perverso. Siempre lo es, dijo Esteve, pero esta vez más que la mayoría. Con los restos secos de la batalla aún sobre él, la expresión de su rostro era una que acobardaba a los niños y doncellas Navaatous. Ah, preguntó Errol, instándolo. Desde el día en que Esteve lo conoció tras unirse a Robert, había sido de los que solo hablaban después de reflexionar. El hombre responsable de esto se sienta en un trono lejano, dijo Esteve. Pero son hombres que creían defender sus Hougars los que mueren por ello. Tienes razón, dijo Errol. Creía que la guerra era algo glorioso, cuando mi cabello aún era negro y tenía menos arrugas. Un cuervo revoloteó hasta posarse en el estandarte de Esteve. Ren lo había plantado hacía tiempo para socorrer a los heridos, y ladeó la cabeza hacia los dos hombres mientras los observaba con la asombrosa inteligencia de algunos córvidos. Lo único más triste que una batalla perdida es una batalla ganada, dijo Esteve, compartiendo algo que le había dicho el viejo coronel Phillips. Sabias palabras, dijo Errol. Los Navaatous no lo saben, no hasta que lo ven. Esteve pensó en Robin, escabulléndose para unirse a Keladri en la cabalgata, y suspiró. No lo saben. No había visto nada de batalla y guerra en el arte de este país que no lo glorificara. Tal vez eso debería cambiar. Algún día ya no lo harán. Hoy no, dijo Errol, posando la mano sobre su espada envainada. No, dijo Esteve. Hoy no. El cuervo alzó el vuelo, graznando, cada grito sonando como guerra, guerra, guerra. Durante un rato, observaron el campo mientras lo desbrozaban, y encontraron al hombre excepcional aún aferrándose a la vida. El arduo trabajo aún no había terminado, pero pronto lo estaría. Sin embargo, no podrían quedarse a verlo, ya que un hombre galopó hacia ellos, con la prisa en cada centímetro de su cuerpo. Lord Errol, dijo el mensajero apresuradamente. Ha habido una pelea en el campamento. Los hombres de Lord América atacaron a unos Sers que regresaban. Es grave. Esteve pensó una palabra descortés, buscando ya dónde había dejado su martillo. Sus hombres tendrían una buena razón para lo que hacían o él sabría por qué. Te necesito para esto, le dijo Errol, dirigiéndose ya a su caballo. Mejor arreglarlo rápido. Al encontrar su martillo donde lo había clavado en el suelo, con la punta por delante, lo sacó y comenzó a trotar. Nos vemos allí, dijo secamente. Luego echó a correr, dejando atrás el campo y a Lord Errol. La violencia bullía en el aire a pesar de la huida de matanzas ya cometida ese día, mientras dos grupos amenazaban con enfrentarse a la entrada del campamento de Stormland. Ya se habían derramado golpes y sangre, pero aún quedaban más por venir. Guardias del campamento y combatientes exhaustos se congregaban alrededor de dos grupos, uno de nobles caballeros y el otro de algunos de los hombres de Esteve. Casi atrapados entre ellos se encontraba una docena de seguidores del campamento, todas mujeres y desconocidas. El terror se reflejaba en sus rostros mientras se encogían de miedo, como si intentaran escabullirse de la atención de los dos grupos que se gritaban e insultaban. Walt encabezaba a sus hombres, hablando en voz baja al caballero frente a él, cruel y cortante, mientras éste le respondía a gritos, escupiendo saliva. El viejo soldado tenía una mancha de sangre fresca en el rostro, brillante como una amenaza, y claramente no la suya. A su alrededor, los hombres maldecían y proferían insultos, empujándose y gesticulando, la violencia a punto de estallar. Tal era su furia que los espectadores, con razón, se resistían a interponerse entre ellos. El acero se desprendió de una vaina con un chirrido, y Walt se inclinó hacia adelante, con la daga ensangrentada medio escondida tras la espalda. Solo la repentina llegada de un gigante manchado de sangre con una pesada armadura de placas detuvo la violencia que se avecinaba. Atravesó la tensa multitud antes de que muchos se dieran cuenta de su llegada, aunque quienes lo habían presenciado lo miraban con la boca abierta. Una espada fue forzada a guardarse en su vaina, y un golpe de daga fue rechazado, y entonces Esteve se interpuso entre los dos grupos, arrodillado ante las mujeres atrapadas entre ellos. ¿Hay alguno herido?, preguntó Esteve, examinándolos lo mejor que pudo.
No llevaban galas, sus toscas roupas estaban manchadas por el trabajo, y muchos tenían las manos en carne viva por el duro trabajo. Algunos se quedaron paralizados, otros negaron bruscamente con la cabeza, y todos mantuvieron la boca cerrada. Una mujer tenía la mandíbula recién magullada e hinchada, pequeños cortes en la mejilla por el guantelete que asestó el golpe, y la mirada fija en el suelo. Levantó la vista para encontrarse con la de Esteve, pero volvió a apartar la mirada rápidamente. Esteve contuvo su ira y se puso de pie. Observó a la reunión, repentinamente silenciosa, buscando a alguien adecuada. La encontró, acercándose rápidamente desde lo más profundo del campamento, con una mano en la espada que llevaba a la cadera. Neíeis, dijo al llegar. Escalta a estas mujeres a la tienda de curación. Pueden ayudar a Betty y a su equipo hasta que Coribo tenga la oportunidad de examinarlas. La indignación inmediata se extendió por la veintena de caballeros de un bando. Son nuestros prisioneros. ¿Quiénes te crees que? ¿Dejarías que sirvientes del enemigo atendieran a nuestros heridos? Esteve se quedó quieto, girándose lentamente desde donde Neíeis estaba persuadiendo a las mujeres para que se levantaran y salieran de la multitud. Recuérdame, dijo, ¿por qué estamos luchando aquí? Walt soltó una carcajada, oscura y divertida. La amenaza de violencia volvió a flotar en el aire. Tuvo algo que ver con un hombre que tomó a una mujer contra su voluntad, ¿verdad? Dijo Esteve. Habla claro y no te escondas tras las palabras de un farsante, dijo el aparente líder de los caballeros. Su rostro delataba una vida dura y victorias duramente ganadas. ¿Qué insinúas? No querrás cometer el mismo error que Eris. No era una amenaza horripilante, pero algo en su forma de pronunciarla ensombreció a la multitud. Un ruido de cascos llegó después, y Lord Errol llegó en su montura, derrapando hasta detenerse para observar a la multitud con una mirada penetrante, observando a los dos grupos aún ansiosos por atacarse y al grupo de mujeres que se llevaban. ¿Qué es esto?, preguntó Errol, sin demora. Este miserable y sus bandidos atacaron a mis hombres cuando regresábamos al campamento, dijo el caballero que iba a la cabeza, burlándose de Walt y volviéndose rápidamente de Esteve. Walt mostró los dientes en algo que no podía llamarse una sonrisa. Tenía un semblante provocador, como si supiera algo que el caballero desconocía. Toda la batalla ileso, solo para quedar casi inválido en nuestro propio campamento, dijo el caballero, frunciendo los labios. No lucirás una sonrisa tan insolente cuando pierdas la mano que te atreviste a poner sobre mí y los míos. Podría haberle cortado las paloutas a tu hombre y no vería ni un ápice de castigo, dijo Walt, burlándose. Ya lo ves, exclamó el caballero, haciendo un gesto de afrenta. A sus espaldas, sus compañeros se enfurecieron ante el insulto, compartiendo murmullos sombríos. Basta, exigió Lord Errol. El primero que desenvaine el acero pasará el día en el cepo. Walt, ¿qué pasó?, preguntó Esteve. Veía señales de lucha en sus hombres, pero eso significaba poco cuando acababan de llegar del campo de batalla. No sabía dónde estaban Keladri y los demás. Keladri pidió voluntarios para ayudarte con la limpieza, dijo Walt, sustituyendo la burla mordaz por un respeto disciplinado. Íbamos de camino cuando vimos a estos regresando con sus prisioneros. Su labio se curvó con furioso desprecio. No es difícil adivinar qué pretendían para ellos. Conocemos nuestras órdenes. Esteve volvió a mirar a sus hombres. Eran menos que los caballeros, no llegaban a 20, pero vio a Gerald y Humphrey entre ellos, así como a William y a algunos compañeros cercanos de Ren. El rubio caballero del valle, Dan, estaba con ellos, al igual que su compañero Richard, un caballero errante mayor que se había acostumbrado a ser mentor de otros. Todos compartían su disgusto por el grupo de caballeros y su apoyo al informe de Walt. Nos viste escoltando a los llorones para encerrarlos, y atacas a mis hombres por ello, dijo el caballero, con la indignación reflejada en su voz, aunque había una frialdad en su mirada que no correspondía. Se giró por completo para encarar a Lord Errol. Exijo justicia. ¿Se llevaron a esas mujeres con la intención de violarlas y abusar de ellas?, preguntó Esteve, interrumpiendo cualquier respuesta que Lord Errol pudiera haber dado. El caballero se atragantó con la ira, enrojeciendo. Somos caballeros de los 7, gritó otro hombre, como si eso fuera suficiente defensa, pero fue ignorado. Respóndeme, caballero, dijo Esteve. No, gruñó el caballero, con un pulso palpitante en la frente. Acúsame de nuevo y, una vez que esta guerra termine, tendré tu satisfacción. ¿Qué dirían esas mujeres si les preguntáramos? ¿Qué? Por un momento, el caballero no entendió, desconcertado. Entonces las palabras lo alcanzaron. Tomarías la palabra de las prostitutas del tren de equipajes y la compararías con la de los caballeros ungidos. ¿Qué juramento hiciste cuando te nombraron caballero?, preguntó Esteve, dando un paso al frente, presionándolo.
Encontró su cabeza agachada, altiva. El de la dancela. Los caballeros prorrumpieron en insultos y refutaciones, pero el hombre a la cabeza solo lo miró con el ceño fruncido, apretando los dientes y dilatando las fosas nasales. Hay un montón de hombres aquí para escoltar a unos pocos seguidores del campamento, dijo Esteve. Se inclinó, hablando en voz baja. Mírame a los ojos y dime que no tenías malas intenciones con ellos. El último atisbo de autocontrol del caballero se quebró, y blandió un puño enguantado con furia. Esteve podría haberlo esquivado. Podría haberlo atrapado en la barbilla de su yelmo sin pestañear. Podría haberlo derribado a golpes para que supiera lo que significaba estar a merced de alguien más fuerte. Decidió no hacer nada de eso. En su lugar, dejó caer el martillo y extendió la mano para atrapar el puño del hombre con la palma. Se oyó un fuerte choque de metal contra metal, y luego el sonido de la punta del martillo hundiéndose en el suelo. Los que estaban a su alrededor parpadearon. Sus reacciones ante el ataque se aplazaron al ver lo que había sucedido. Eres muy rápido para lanzar las manos, dijo Esteve, sin mover el brazo mientras el hombre intentaba liberar su puño. Fuiste tú quien le dio a esa señora el golpe en la cara. Cabrón, gruñó el caballero, intentando ocultar el esfuerzo que hacía para liberarse. Todo esto por unas putas. Esteve recordó un festín en un torneo y a otro hombre bajo cuyo brazo había agarrado después de que le pusieran las manos encima a una mujer. Su propio temperamento se encendió y empezó a apretar. No soy una mujer sin entrenamiento, dijo. Deberías haberlo pensando 2 veces antes de buscar una pelea que no podías controlar. Lentamente, apretó más fuerte. Maldito, se interrumpió, siseando entre dientes al sentir dolor. El metal empezó a crujir, y Esteve miró a los otros supuestos caballeros, ignorando a su líder. Inseguros, se disponían a intervenir, pero incapaces de apartar la mirada del guantelete que Esteve agarraba, retorciéndose y doblándose. Todos aquí saben lo que pretendían para esas mujeres. Saben que estaban equivocados, así que fingen negarlo, pero nosotros lo sabemos. Se llaman caballeros, pero no cumplen sus juramentos. El caballero intentó contener un sonido de dolor, pero aún así logró arrancársele de la garganta mientras Esteve continuaba apretando. Seamos claros, si alguien en este ejército, cualquiera, abusa de quienes no pueden defenderse, se le castigará, dijo Esteve, dejando que su voz se extendiera mientras recorría con la mirada. Cada vez más gente se sentía atraída por el espectáculo, hombres que regresaban de la batalla, desde señores hasta prisioneros escoltados, así como los que estaban apostados en el campamento. La entrada principal del campamento amenazaba con bloquearse, y Esteve incluso vislumbró brevemente el pelo paja del escudero de Robert. No me importa el título que tengas. No me importa cómo lo justifiques. Si intimidas y abusas de los débiles, ni los Targaryen ni con todos sus dragones podrían salvarte. El caballo de Lord Eral pateó y relinchó, el anciano Lord sentado erguido en su silla. Un hombre inteligente debería considerar cómo reaccionaría nuestro señor ante tales comportamientos cuando su propia prometida está a merced del enemigo, dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Un grito ahogado de dolor lo aclaró, el caballero aferraba y tiraba de su puño capturado, sin siquiera intentar disimular su debilidad. Creo que ya es suficiente, Lord América, dijo Eral, reafirmando su control sobre la situación. Este hombre se ha ganado un recordatorio de sus juramentos. Esteve soltó al caballero anónimo, quien casi se cae hacia atrás, agarrándose el brazo contra el pecho. El guantelete estaba destrozado y retorcido, sería delicado quitárselo de la mano sin sufrir daños permanentes. 2 de sus compañeros se adelantaron, intentando meterlo en el campamento y alejarlo del lugar de su humillación. Esteve se aseguró de grabar sus rostros en su mente. Despejen el paso, ordenó Lord Eral. Si no tienen ninguna tarea que hacer, encontrarán una o la encontraré yo. La amenaza surtió efecto, ya que la mayoría de los reunidos comenzó a dispersarse rápidamente, dejando paso a quienes querían entrar desde fuera del campamento. Walt y los demás, notablemente, no se unieron a ellos, permaneciendo junto a su capitán. Lord Eral acercó su caballo a ellos. Ha ido tan bien como cabía esperar, dijo, tanto para sí mismo como para Esteve. Esteve lo miró con curiosidad. Dejaste clara tu postura cuando te uniste a nosotros, dijo Eral. Se quitó el yelmo, frotándose el pelo casi blanco. La enemistad de un señor humilde sin grandes conexiones es un precio pequeño. ¿Era un señor?, preguntó Esteve. Tras él, Walt se burló. Caballero terrateniente, creo, dijo Eral, aunque Walt había desviado su atención. Y tú, mejor que te mantengas alejado de los hombres que enviaste al médico antes de nuestra llegada. Me dijeron lo que les hiciste, y hay límites. Si no vienen a buscarme, no me verán, milord, dijo Walt inclinándose ligeramente.
Al parecer, su larga experiencia hizo que el señor notara rápidamente las lagunas en las palabras de Walt, pero no dijo nada al respecto. Solo frunció los labios. Sin duda, nos veremos en el banquet de la Victoria esta noche. Si el trabajo está hecho. Claro, dijo Esteve. No te agotes, Lord América, dijo Herald, girando su caballo hacia el campamento. Hay una larga guerra por delante. Lo vieron alejarse cabalgando, los últimos que quedaban desaparecieron con él, dejando a Esteve solo en la entrada del campamento con sus hombres. Volvió la mirada hacia ellos, y esperaron, Ixectans. Cada uno de ustedes defendió los principios de la caballería mejor hoy que nunca, dijo Esteve. Walt agachó la cabeza, como avergonzado, pero la idea era tan extraña que no le cuadraba. Fue lo correcto, dijo, casi murmurando. Los hombres que lo acompañaban se mantenían erguidos, con el orgullo escrito en cada centímetro de su cuerpo. Esteve se encontró evaluando a Walt de nuevo, reflexionando. Que Ladry podría haberlo rechazado, pero aún podía nombrar caballero a cualquiera que considerara digno. Algo a tener en cuenta para el futuro, quizás. Una ración extra de vino para todos ustedes también. Las sonrisas se unieron al orgullo, y Gerald le dio una palmada en la espalda a Humphrey. ¿Dónde están Keladri y el resto de los hombres?, preguntó Esteve, volviendo al tema. Decidió no hacer una tercera salida y envió a los hombres a clasificar a sus caballos y a atender a los heridos, dijo Walt. Keladri fue a ver cómo estaba el chico. Algún caballo seguía trotando hacia el campamento con heridos, pero cada vez estaban más separados. La batalla había terminado, y si uno escuchaba con atención, se oían cuernos lejanos mientras las lanzas de caballería se comunicaban entre sí para reagruparse. Keladri se haría responsable de los hombres que aún estaban en el campo y evitaría que Toby hiciera demasiados líos. Contuvo un suspiro, consciente del trabajo que aún quedaba por hacer. Avísale a Keladri de lo que pasó aquí cuando lo veas. No quiero que te quedes mucho tiempo en el campo. Si me necesitan, estaré en la tienda del médico. Sí, capitán, respondió a coro, con los hombres aún de pie. Adelante, les dijo Esteve, y se fueron, la mayoría sin querer contener la sonrisa y el buen humor. Los vio irse, trotando hacia el corral. Para algunos, el día había sido el objetivo de todo su entrenamiento, y para otros, un sueño imposible hecho realidad. La cultura marcial de la tierra no era algo a lo que se aferrara tanto, pero aún podía apreciar lo que significaba para quienes lo habían seguido a la guerra. Dejó escapar el suspiro que había estado conteniendo y se giró hacia el río. Si iba a ayudar a Coribo, primero tendría que limpiar. La tienda médica era más una serie de lonas suspendidas de cuerdas y posts que una tienda de campaña. Sin paredes, la brisa corría libremente, trayendo un pequeño alivio a los heridos y moribundos mientras un equipo de descortezadores, carniceros, barberos y un médico solitario hacía todo lo posible por aliviar el sufrimiento y salvar vidas. A un lado había varias hogueras, atizadas por los sirvientes del campamento para hervir agua en los grandes calderos que colgaban sobre ellas. Una mujer corpulenta dirigía a hombres y mujeres como un general, dándoles órdenes y asegurándose de que el agua hervida se retirara de las llamas y se vertiera en una hilera cercana de barriles que esperaban, cuidadosamente levantados y vertidos por hombres fornidos. Al acercarse Esteve, vio como un carnicero salía apresuradamente de la tienda hacia uno de los barriles, perseguido por una retahíla de maldiciones valirias. Un joven lo esperaba, un paje, y el chico abrió el grifo del barril justo a tiempo para que extendieran las manos ensangrentadas. El agua humeante salía a borbotones mientras el hombre restregaba vigorosamente, con los hombros enquebados mientras Coribo seguía sermoneándolo. No era el único, médicos y asistentes se apresuraban a lavarse las manos entre pacientes, pero aparentemente era el único al que había que recordarle que lo hiciera. Esteve se detuvo junto a la mujer a cargo de la operación, esperando a que se desocupara un barril. Betty, dijo Esteve, echándole un vistazo. Parecía estar bien, aunque sudaba por el calor del trabajo. Lord América, dijo Betty. Hizo una reverencia, pero fue distraída, con la mirada severa aún fija en sus trabajadores. ¿Algún problema?, preguntó. Nada que no se pudiera solucionar, respondió ella. Todavía conservaba cierta gordura, pero la fuerza que le daba remover grandes tinas de ropa se había visto reforzada por el entrenamiento que Esteve había incluido a los sirvientes de la compañía. Conseguí que esas mujeres Richard hirvieran vendajes. Señaló con la cabeza otro lugar, más cerca del río, donde las mujeres que Neyeis había escoltado ponían vendas sucias en una serie de ollas. Entonces Neyeis contó la historia, preguntó Esteve. Sí, dijo Betty. Chasqueó los dedos hacia un hombre cercano, señalando algo para guiarlo cuando levantó la vista. Lo mejor es mantenerlos ocupados. ¿Te ocupas de ellos?
Los avergonzó ante testigos, le dio una paliza a su líder, dijo Esteve. No era lo ideal, pero la voluntad institucional para una disciplina adecuada no existía y él carecía de la autoridad para dar una respuesta más formal. Bien, dijo Betty con un gruñido. Me aseguraré de que las chicas se queden cerca de algunos chicos. Se giró para mirarlo. ¿Qué estás? Se detuvo, escapándose las palabras por un momento mientras lo observaba. Esteve se miró, sin saber qué había provocado esa reacción. Se había quitado la armadura y había puesto a un grupo de jóvenes escuderos a limpiarla, antes de sumergirse en el río para darse un buen baño frío. No había encontrado una toalla, pero había mantenido la ropa casi seca. Betty tosió, enrojecida por el calor de las hogueras cercanas y el duro trabajo. ¿Qué planeas para esas chicas, Richard? Si tienen algún lugar cerca al que quieran ir, me encargaré de que las escolten, dijo Esteve. Si no, supongo que te vendrían bien algunas manos extra. Yo podría, dijo Betty, secándose el sudor de la frente. También podríamos ganar algo de dinero extra ofreciendo lavandería fuera de la compañía. Primero cumpliríamos con nuestras obligaciones, por supuesto, milord. Si tienes tiempo, claro, dijo Esteve. Levantó una mano cuando Betty hizo ademán de decir algo. Si vas a ofrecerme una parte, no lo hagas. Betty cerró la boca, mirándolo con los labios fruncidos. Algún día se aprovecharán de usted, capitán. Tal vez, dijo Esteve, encogiéndose de hombros. Pero no lo harán dos veces. Había estado observando a los sirvientes y soldados que los rodeaban, buscando rostros de los que fuera responsable, y ya había visto a Joyce, Jane y Jane trabajando en los calderos, pero ahora también vio a Ursa, saliendo de debajo de la tienda médica. Milord, dijo Ursa mientras se apresuraba, cargada con cubos llenos de vendas ensangrentadas, aunque aminoró el paso al pasar. Sir Henry ha hecho alguna tontería. Hablaba rápido y respiraba con dificultad, aunque había un rastro de preocupación bajo su frivolidad. Está bien, dijo Esteve, intercambiando una rápida mirada con Betty, quien se cuidaba de no poner los ojos en blanco. No es que estuvieras preocupado ni nada. Ursa se mordió la lengua, acomodándose mejor los cubos que colgaban de un palo sobre los hombros. Me debe un ciervo, eso es todo. No pensé que estuvieras apostando dinero en ese juego, dijo Esteve, fingiendo confusión. La joven Vale se sonrojó y se apresuró a avanzar, agachando la cabeza y fingiendo falta de tiempo para responder, aunque las risas la seguían. Eres un buen señor, capitán, dijo Betty, con la sonrisa desvaneciéndose. Espero que lo sepas. Hago lo que cualquiera debería hacer, dijo Esteve. Betty chasqueó la lengua para sí misma. Hay una razón por la que Lady Neyes se enamoró tanto de ti. Mi viejo corazón lo comprenderá. ¿Viejo? Preguntó Esteve, ignorando la esencia de sus palabras. Eres una jovencita, Betty. 34 años y 2 veces viuda, refunfuñó Betty, agitándole la mano. Guarda tus palabras dulces para tu dama. Podría hacerlo, dijo Esteve, al ver por fin a la dama en cuestión en la tienda médica. Sigue con el buen trabajo y deis las gracias a las chicas. Lo haré, milord, dijo Betty. Aprovechando uno de los barrails para lavarse las manos, Esteve se las frotó vigorosamente bajo el agua humeante, ignorando el lodo rojizo que salpicaba a sus pies. Aunque rudimentario, era mejor que ir de paciente en paciente con las manos aún manchadas con la sangre de docenas de hombres. Le hizo un gesto al paje para que le abriera el barril y se sumergió en el ajetreo y el desorden de la tienda médica. Apenas había tenido un momento para hablar con Neyes después de la batalla anterior, y solo un instante para intercambiar una mirada durante el enfrentamiento con los indignos caballeros, y era evidente que eso no iba a cambiar. Apenas tuvo un momento para tomarle la mano, y entonces ella lo guió para que la sustituyera sujetando a un hombre que se retorcía y gemía de dolor mientras Coribo le extraía una flecha del costado. Ahora, completamente inmóvil, el médico Miriam no logró extraerla sin causar más daño, y rápidamente comenzó a suturar la herida con una aguja Egilo que Lyanna le había dado. Robin está ileso, murmuró Esteve a la chica. Lyanna no respondió, aunque asintió con los labios apretados. No había tiempo para más, pues su concentración se veía obligada a salvar vidas. Esteve, necesito tu fuerza, dijo Coribo, aún dando los últimos toques a los puntos. 2 camas detrás de mí y 3 a mi derecha. Hay un hombre con un hueso de la pierna encajado en la pelvis, necesita que se lo vuelvan a fracturar, de lo contrario, cojeará el resto de su vida. Esteve asintió, y a partir de ahí todo fue una carrera contrarreloj, haciendo todo lo posible por ayudar a quienes podían, tomando las decisiones frías que exigía el triaje. Ignoró resueltamente la letanía de pensamientos que le decían exactamente cómo podría haber salvado a este o aquel hombre al que le dieron vino o amapola para el dolor y luego lo dejaron morir,
si tan solo hubiera tenido las herramientas. No era la primera vez que se veía obligado a lidiar con algo así, y odiaba cómo se estaba acostumbrando. Solo quedaban la prisa y la carrera, y salvar todas las vidas que podía. El tiempo transcurría, la tarde llegaba y se iba. Se oía un clamar en otros lugares mientras la mayor parte de la nobleza regresaba entre aclamaciones, con historias de victoria y triunfo en los labios, pero aún quedaba un trabajo sangriento de otro tipo por hacer, y quienes trabajaban dedicaban poco tiempo a ello. ¿Ganamos?, preguntó un hombre con desesperación, mirando a Esteve con su único ojo funcional, que apenas recuperaba la conciencia. Sí, dijo Esteve, mientras se esforzaba por limpiarse el corte del párpado. Entonces, los de las tierras de la tormenta fueron expulsados. Se aferró a la camisa de Esteve, ávido de respuestas. Vaya. Lo siento, hijo. Estás en el campamento de las tierras de la tormenta. El ejército de la cuenca fue derrotado. El hombre gimió y se desplomó, con el brazo caído. No serán maltratados, y su hogar no será arrasado, dijo Esteve con firmeza, todavía limpiándose la sangre del corte irregular que le recorría la frente y la barbilla. Tienen familia en algún lugar. El hombre solo pudo asentir. Concéntrense en vivir para ellos, dijo Esteve. Los volverán a ver. No están aquí por casualidad, y se alojarán con sus compatriotas una vez que los hayamos curado lo mejor posible. Hubo quienes protestaron en el campo cuando Esteve ordenó a su gente que también reunieran a los enemigos heridos, pero esas protestas no duraron mucho bajo su mirada. Para cuando terminó la peor parte del trabajo, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, y el desayuno parecía lejano. Muchos descortezadores y barberos habían descansado y regresado, y Neíes había tenido que ausentarse por otros asuntos, pero Esteve y Coribo habían perseverado sin descanso, con Lianna llevándoles odres de agua mientras trabajaban. Fue un alivio salir de las tiendas y saber que habían hecho lo mejor que pudieron, alejándose por fin del olor a sangre y dolor. El pequeño grupo de sirvientes y ayudantes había librado una batalla tan agotadora como la batalla misma, y se notaba en cada centímetro de sus cuerpos mientras avanzaban con dificultad en sus tareas. Esteve palmeó la espalda de Ed, la barba rubia del valense estaba salpicada de sangre y sudor. A pesar de que se tambaleaba al salir cojeando de la tienda, había hecho bien en poner en práctica todo lo aprendido en su trabajo como ayudante de Coribo. Sin embargo, el día de Esteve aún no había terminado. Saludó con la cabeza a quienes lo acompañaban y se volvió para su siguiente tarea. El sol estaba a punto de ponerse, pero el fuego en medio de la reunión iluminaba lo suficiente. Todos los hombres y mujeres que habían seguido a Esteve a la guerra estaban reunidos, el ruido del campamento a su alrededor era distante, amortiguado por el aire solemne. Hoy hemos perdido a 2 de los nuestros, dijo Esteve, con la voz quebrando el silencio. Benji, un carpintero de Puerto Gaviota, había sido derribado por una astilla de lanza errante. Dale, un caballero originario de las tierras de los ríos, no había despertado tras recibir una maza en la cabeza. Ambos eran buenos hombres y un orgullo para esta compañía. Benji tiene una hermana al servicio de los Arryn de Puerto Gaviota, y Dale deja una hija y su madre en Aguas Dulces. Algunos de los que escuchaban inclinaron la cabeza, mientras que otros observaban el fuego con la mirada perdida. Benji intentaba, sin éxito, sacarle un poco de miel a Betty todas las mañanas, pero lo vi compartir su comida con ese perro callejero que no paraba de mendigar en las puertas, continuó Esteve, y ahora se oían sonrisas irónicas y codazos. Dale era el segundo más gruñón de la compañía por las mañanas, pero aún tenía tiempo para pelear con cualquiera que se lo pidiera. Coribo levantó el brazo desde donde estaba sentado en un tronco, descansando sus piernas cansadas, y Esteve le lanzó el fajo de placas de identificación que sostenía. En Penthouse, comenzó con tono sombrío, intenté decirle que la guapísima mujer con la que estaba coqueteando tenía más sombría que él. Una risa ahogada se alzó alrededor del fuego. Ay, algunas cosas solo se aprenden con la experiencia. Se oyeron más risas, pues quienes las habían presenciado recordaron el chillido que Benji había lanzado antes de volver corriendo a la taberna. Mi hermano lanzó las placas a la siguiente mano que se alzó para recogerlas. Si le oigo decir a Dale, su hija era más lista que cualquier archimestre, aunque una vez lo vi perderse 2 veces en la misma calle, dijo Yorick. Después de que esto termine, creo que me aseguraré de que sepa cuánto presumía su padre de ella. Las placas de identificación se pasaron unas a otras para que las pidieran, y se compartieron historias alentadoras y vergonzosas. La recién descubierta tradición se mantuvo y se consagró en la cultura de la compañía. La pérdida era una pérdida, pero la risa ayudaba a aliviarla, y los presentes aprendieron bien que incluso a través de la muerte podían seguir celebrando la vida. Todos sabían que algún día podrían ser ellos los que hablaran y recordaran, pero incluso contra ese miedo, estaban contentos.
Sabían que sus seres queridos serían cuidados, y eso era suficiente. Cuando la reunión empezó a disolverse, Esteve se aseguró de mirar a Robin de una forma que no pudiera ignorar. Cuando el chico lo miró involuntariamente, se sintió atrapado por la mirada del soldado. Un momento después, Esteve miró deliberadamente el espacio vacío en el tronco junto a él, y luego volvió a mirarlo. Robin captó el mensaje, abriéndose paso a regañadientes entre los hombres que se marchaban. Para cuando se sentó, ya no eran los únicos dos junto al fuego, pero aún así disfrutaban de cierta privacidad. Robin miró fijamente el fuego mientras Esteve dejaba que el momento se prolongara. Se removió en el sitio, la tensión aumentaba, pero su mirada permaneció fija en las llamas bajas. Entonces, dijo Esteve por fin. ¿Quieres explicarme algo? No rompí ninguna orden, dijo Robin, con las palabras saliendo atropelladamente, como si las hubiera estado ensayando. No dijiste que me quedara en el campamento, y pensé que debería quedarme con Keladri ya que no estabas. Robin, dijo Esteve, con la decepción impregnando sus palabras como leche agria en una panadería. Otros escuderos de mi edad cabalgaron, dijo Robin, con la boca terca mientras bajaba la mirada. Tengo casi 6 y 10 años. Si alguno de esos escuderos de tu edad que cabalgaron no recibió su primera espada de práctica antes de los 8, me como mi escudo, dijo Esteve, severo como las montañas. Llevas apenas 6 meses como escudero, y no has tenido sus ventajas. No te juzgues por su progreso. Tomó nota para recordar que se acercaba el cumpleaños del chico. Ren tiene menos entrenamiento que yo y lo llevaste a la batalla. Ren es un adulto, dijo Esteve, y yo lo recluté como soldado. Apartó la mirada de Robin, dándole un breve respiro mientras miraba fijamente el fuego. Como les digo a tus padres que el hijo que creían que iba a trabajar como sirviente de un señor murió en batalla. El chico se encogió. Me habría parecido bien. Probablemente, dijo Esteve, dejándolo boquiabierto. Probablemente. Entonces, ¿por qué estás ¿Por qué no querías que me uniera a ti? Esteve suspiró. No estoy decepcionado porque me desobedeciste, dijo. Estoy decepcionado porque te pusiste en peligro cuando no era necesario, y porque había una persona menos defendiendo a nuestra gente en el campamento de lo que creía. Si Robin había estado abatido antes, ahora era un cuadro de miseria, pálido y enfermo. Aún así, algo en su interior lo hizo levantar la vista para encontrarse con los ojos de su caballero maestro. Lo siento, Ser. Pero tenía que hacerlo. Tragó saliva, las palabras se le atascaron en la garganta. De acuerdo, dijo Esteve, asintiendo lentamente. Explícamelo. Tómate tu tiempo para encontrar las palabras. Robin tragó saliva de nuevo, aclarándose la garganta. Te debo tanto, empezó, y Esteve se mordió la lengua. Todos te lo debemos. Pero me llevaste de ser el tercer hijo de un arquero con pocas perspectivas a escudero de Lord América. Cambiaste mi vida más de lo que la habría cambiado si hubiera sido Lord Supremo y me hubiera convertido en rey. Soltó un suspiro, armándose de valor. Enseñarme a luchar, mis cartas, conocer a Lyanna, el tesoro, no habría ganado tanto dinero hasta que tuviera el doble de mi edad. Arenal, Bravos, el fútbol en Aguas Dulces, empezó a divagar, apartando la mirada. Despacio, dijo Esteve, observándolo. Respira hondo. El joven se contuvo, respirando hondo otra vez. Lo que has hecho es mutuo. No creía que pudiera quedarme sentado en el campamento mientras tú y todos los demás luchaban. No pensé en dejar a los demás aquí si las cosas se ponían feas en la batalla. No se trata solo de si la batalla salió mal, dijo Esteve. Te enteraste de lo que pasó con esos caballeros y los sirvientes del dominio. Había empezado a recuperar el color, pero ahora palidecía de nuevo. No pensé en eso. Yo tampoco lo pensé un par de veces, dijo Esteve. Lo importante es recordarlo para evitar cometer el mismo error. Robin asintió con rigidez, con la mente obviamente en otra parte mientras volvía a mirar el fuego. Oye, dijo Esteve, deja eso. No te metas en problemas con los sí. Lo que pasó, pasó. Nada más. Cierto, dijo Robin, recuperando el color. Cierto. Puse a la gente donde puse por algo, dijo Esteve. En la próxima batalla, probablemente volverás a vigilar el campamento. ¿Puedes aceptarlo? Sí que puedo, dijo Robin. No volveré a cometer el mismo error. Ahora bien, hay momentos en los que deberías desobedecer órdenes, dijo Esteve. Casi se había recompuesto, pero Robin balbuceó y se giró hacia él. ¿Qué? Algún día recibirás una orden que sabes que está mal, dijo Esteve. Ojalá no sea mía. Pero cuando llegue ese día, es tu deber mirar a esa persona a los ojos y decirle que no. Pero ¿cómo lo sabré? Será obvio, dijo Esteve, mirando al cielo.
Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo opaco, insinuando constelaciones que aún lo sorprendían a veces. Puede que no sea alguien diciéndote que quemes una aldea o que te hagas a un lado mientras pasan los esclavistas, quizás alguien te diga que no hay esperanza, que no se puede intentar un rescate. Lo sabrás cuando te llegue. Robin asintió lentamente. Sí, señor. Hubo un largo momento de silencio, conversaciones a medias, y el crepitar del fuego como únicas interrupciones. Robin se sentó más erguido, como si se hubiera quitado un peso de encima, pero seguía sumido en sus pensamientos. Aunque podría reflexionar más tarde. Oye, ¿qué es esto?, preguntó Steve, alargando la mano para pellizcar los pocos pelos que le crecían en la barbilla. Robin chilló, apartándole la mano de un manotazo. Te queda un poco para impresionar a Lyanna con barba, dijo Steve, dándole un codazo. Se había afeitado la noche anterior, reacio a lidiar con una barba empapada en sangre, pero ya le estaba saliendo una sombra espesa. Todavía no se ha dado cuenta, murmuró Robin, protegiéndose la barbilla. Steve rió. Sí que se ha dado cuenta. Oh, dijo Robin. Se iluminó. ¿Crees que? No, dijo Steve. Deberías quitártela en cuanto puedas. Te enseñaré cómo. Oh, repitió Robin, aunque su alegría no se desvaneció, permaneciendo en una pequeña sonrisa secreta. Si tienes resaca por la mañana, haré que te arrepientas, dijo Steve, estirándose al ponerse de pie. ¿Qué?, preguntó Robin, sorprendido. Hoy luchaste en tu primera batalla, dijo Steve. ¿No crees que es algo digno de celebrar? Espera. Y no creas que no vi a Henry y a Asric merodeando, esperando a que terminara contigo, dijo Steve, poniendo las manos en las caderas. ¿Crees que no vi los Barails bajo sus brazos? Podría haber cualquier cosa ahí, protestó Robin débilmente. Ajá, dijo Steve. Recuerda, si tienes resaca, habrá doble set por la mañana. Para todos, terminó, alzando la voz. Maldiciones ahogadas provenían de detrás de una tienda cercana. Robin fruncía el ceño. Espera, pensé que no podía beber hasta. Moderación, Robin, dijo Steve. No me importa si bebes algo. Solo bebe con responsabilidad. Sí, capitán, dijo Robin, sonriendo. Piensa en lo que dije después, dijo Steve. Ahora vete de aquí. Robin se levantó y se apresuró a reunirse con los demás antes de terminar de hablar, agachando la cabeza al irse. Gritos de alegría se oyeron al alejarse de la chimenea, presagio de una buena noche por venir. Y quizás una mañana horrible, pero eso sería en el futuro. Negando con la cabeza, Steve se dio la vuelta y se fue por el otro lado. Los hombres no necesitaban que su líder derribara el grupo, y él tenía otros asuntos que atender. Steve observó la tienda abarrotada, llena de la flor y nahata de la nobleza de Stormlands, la mayoría bourachos como una cuba. Lucía su sonrisa de sí. Fue impresionante lo que hice y estoy encantado de estar aquí celebrándolo, deseando en silencio estar sentado junto a una fogata con Neieis apoyado en él. Pero no iba a ser así. Robert le había dicho, con mucha disculpa, que la celebración de su victoria no sería lugar para una dama, especialmente para una tan noble como Neieis, pero la broma era para él, porque Keladri sufría allí mismo a su lado, con una copa de vino intacta en la mano. Los dos estaban sentados cerca del centro de la larga mesa que dominaba la tienda, frente a las puertas abiertas, un remanso de paz en medio de la celebración mientras Steve rascaba un trozo de pergamino y Keladri escuchaba a un caballero a su derecha con expresión de cortés interés. Una alegría estridente llenó la sala a su alrededor mientras la nobleza victoriosa se esforzaba por vaciar cada barril y odre de vino del campamento, empezando por los capturados al enemigo derrotado. Se oían 3 canciones de bebida diferentes, cada una cantada a todo pulmón, ninguna siquiera entonada. A pesar de lo llena que estaba la tienda, con señores sentados y de pie por todas partes, la fiesta no se limitaba a sus paredes de lona, sino que hacía tiempo que se había desbordado, pues Lord Baratheon invitaba constantemente a este o aquel hombre a unirse a ellos. Lo que antes había sido una celebración exclusiva para la nobleza ahora parecía incluir a todos, desde el propio Robert hasta el caballero errante más ruin que el hombre había visto blandir su espada. Y, como el vino y la cerveza, la generosidad fluía. Si hubiera sido más fuerte, lo habría partido en 2, gritó Robert, con el odre de vino en una mano y el caballero errante abrumado en la otra. Estaba de pie al final de la mesa, con la silla abandonada. Tal era su volumen y entusiasmo que parecía llenar su lado de la tienda él solo, empequeñeciendo a los hombres reunidos a su alrededor. Deberíamos arreglar eso. Mañana haré que te forjen una espada digna de un señor. Eso puede ser difícil sin una forja de castillo, Lord Robert, dijo Samuel Herald con voz seca. Como todos los señores, había estado bebiendo sin parar,
pero a diferencia de la mayoría, todavía parecía bastante sobrio. Entonces que se quede con la mía, declaró Robert, impertérrito. Buen acero para un buen caballero. Ja. Los vítores resonaron en la tienda, incluso de aquellos que se habían perdido el anuncio, y el joven caballero empezó a balbucear su agradecimiento, pero se le ahogaron. No debía de tener más de 20 años, no mucho mayor que Keladri. De todas formas, casi no uso esa cosa, dijo Robert, desestimando el agradecimiento. Solo mata a más hombres dragón con ella por mí. Le dio una palmada en la espalda al último objeto de su generosidad. El caballero errante parecía encantado de que casi lo derribaran, y pronto lo arrastraron hacia un grupo de compañeros y lo sacaron de la tienda, con otra copa de vino en las manos mientras se marchaban. Robert ya tenía otro objetivo, pasando el brazo por los hombros de otro lorbouracho con una venda en la cabeza. Alguien se dejó caer en la silla vacía a la izquierda de Esteve, derramando cerveza de su jarra sobre la mesa, pero no le hicieron caso. Lord América, dijo el Lord Pelirrojo, con mucha ironía, como si fuera un trabalenguas. He oído que en su hogar no hay guerras, y admito que lo dudaba. Hablaba más rápido, arrastrando ligeramente las palabras. Pero hoy me doy cuenta de que estoy cambiando de opinión. Esteve apartó el boceto en el que estaba trabajando de la cerveza derramada, tomándose un momento para responder mientras guerras y conflictos cruzaban por su mente, antes de darse cuenta de a qué se refería el hombre. Es curioso cómo los chismes se propagan y cambian. Cierto. Decidimos las cosas con peleas entre campeones. Era tan técnicamente cierto, pero tan completamente falso en el fondo, que tuvo que esforzarse para no hacer una mueca. El señor rió, dándole una palmada en la espalda como a un viejo amigo y tomando un trago de su bebida. Ya veo por qué. Tuvimos una excelente posición desde Hipó, para ver tu estandarte abrirse paso entre los recolectores. Todos hicieron su parte, dijo Esteve. Sintió más que vio a aquel moverse a su lado, pero ella permaneció en silencio. Y tu parte fue masacrar al enemigo, dijo el señor, riendo como si hubiera contado un chiste genial. Sin ser Barristan, Eris solo tiene a ese dorniense para intentar igualarte. Estoy seguro de que hay muchos Garerous excelentes que podrían causarme problemas, dijo Esteve, ocultando sus pensamientos tras una diplomacia educada. Tomó un sorbo de vino, aunque a pesar de su efecto podría haber sido cordial. El señor volvió a reír, con restos de cerveza atrapados en su bigote. El toro es viejo, y los demás se quedan cortos. Apuesto a que mi primo podría con cualquiera de ellos. Ah, primo John, respondió el hombre, encantado de extenderse ante la más mínima señal de interés. Señor del nido del grifo. Me han dicho que lo conoce. Esteve asintió. El hombre debía de ser un Cannington. Luchó bien contra Lord Royce, en Arenal. El pelirrojo sonrió radiante, limpiándose la boca después de otro trago. Si hiciéramos lo que hacen en tu tierra, nuestros campeones planearían. Y de nuevo le darían a Eris una patada en el culo. Estoy seguro, dijo Esteve. Oye, creo que vi a alguien ahí abajo intentando llamarte. Con inocencia, el Cannington se giró para ver a qué había sentido Esteve. Al parecer, vio a alguien conocido, porque su bebida fue levantada en un alegre saludo y él se levantó y salió de su silla antes de tambalearse y alejarse, uniéndose brevemente a una canción de bebida mientras se iba. No creo disfrutar de eventos como este, comentó Keladri en voz baja. Afuera, las fogatas crepitaban y las sombras danzaban sobre las paredes de la tienda. No es para todos, dijo Esteve, agachando la cabeza en señal de reconocimiento. ¿Incluido tú?, preguntó Keladri. Esteve recordó fiestas más pequeñas, reuniones más tranquilas a las que asistían quienes encontraban un momento o un respiro de sus deberes para disfrutar del fruto de su lucha. No es mi primera opción, dijo. Pero entre una fiesta de fraternidad ruidosa y días de preguntas sobre nuestra ausencia, su voz se fue apagando, extendiendo las manos como si sopesara algo. Apuesto a que tu primera opción sería Neyes, dijo Keladri, fingiendo tomar un sorbo de vino. Mirando de reojo a la mujer disfrazada, Esteve se encontró con la misma expresión serena que siempre tenía en público. Solo el atisbo de diversión en sus ojos color avellana delató sus pensamientos. Sí, admitió, sin pade. ¿Quién sería tu primera opción? La compostura de Keladri amenazaba con flaquear, pero se mantuvo firme. Debo permanecer pura para mi señora esposa, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Esteve sintió que le temblaba el labio mientras reprimió la diversión. Es muy galante de tu parte. Caballeroso, dirían algunos. Entonces, sus ojos se entrecerraron levemente. Quizás, como no me he ganado las espuelas, no podría decirlo. Sigue haciendo lo que haces, dijo Esteve, y te las habrás ganado 3 veces más. Llamaré a Lord Baratheon, dijo Keladri.
Estoy seguro de que quiere elogiarte por tus hazañas. Fue el turno de Esteve de entrecerrar los ojos. Esa es una amenaza vacía. ¿Lo es? Preguntó Keladri, con la cara de póker de nuevo en su sitio. Durante un largo instante, Esteve miró fijamente a su amiga, dividido entre la satisfacción de que se sintiera lo suficientemente cómoda como para bromear con él así la cautela de que cumpliera su amenaza. No pudo captar nada, su rostro inmóvil como una piedra, y se recostó, haciendo girar el carbonero entre los dedos mientras pensaba. La fiesta continuó a su alrededor, un caballero cercano estaba siendo rociado con un barril de cerveza, pero él no se dejó intimidar. Entonces, lentamente, comenzó a sonreír. Venga, entonces, dijo. Llámalo. Perdón, preguntó Keladri. Fuera lo que ella esperaba, no era eso. Hazlo, dijo Esteve, sonriendo con suficiencia. Seguro que también tiene palabras para el soldado que impidió que Taarly reuniera a sus tropas. Con un gesto de asentimiento, Keladri admitió la derrota, tomando otro sorbo fingido de su vino. Esteve volvió a su boceto, la victoria se posó sobre sus hombros como una capa mientras el grupo continuaba retumbando y rugiendo a su alrededor. Los hombres iban y venían, entrando en la tienda para codearse con los altos nobles o saliendo para tomar un poco de aire fresco, y entre ellos se encontraban pajes y escuderos obligados a cumplir con sus deberes. Si los barailes y pils que traían a veces eran más ligeros de lo debido, sus maestros de caballería fingían no darse cuenta, o quizá estaban demasiado borrachos para hacerlo, y la alegría seguía extendiéndose. En un momento dado, una hulida de recién llegados, todos con alguna herida, aparentemente liberados de la tienda médica y recibidos con gran entusiasmo. Esteve estaba dando los últimos retoques a su boceto cuando se le erizaron los pelos de la nuca, advirtiéndole de una emboscada inminente. Levantó la vista, pero fue demasiado lento. Esteve, exclamó Robert, gritó, en realidad con ese tono que atraía todas las maradas. No es que el Lord Supremo fuera otra cosa que el centro de atención esa noche, y ahora estaba de pie frente a ellos, frente a la mesa. Robert, dijo Esteve, dejando el carboncillo a un lado. Qué suerte verte aquí, rió Robert, señalándolo. Su mano libre sostenía un odre de vino casi vacío, del que se derramaba un líquido rojo, aunque de la suya no se desperdició ni una gota. Como si perteneciéramos a otro lugar. El hombre que rompió las líneas del dominio y las condujo al río, y el hombre que expulsó a Taarly de su posición. Y luego, dijo Esteve, señalando a Robert en general. El hombretón volvió a reír, abriendo los brazos. Sí, y luego. Pero esta fiesta es para todos nosotros, y mereces reconocimiento. Me impresionó mucho saber de las hazañas de mi espada jurada, dijo Esteve, con la seriedad de un boyscat mientras desprestigiaba a Keladri. Se enfrentó al hombre con la espada en mano. No, solo prevalecí gracias al entrenamiento que me dio mi señor, intervino Keladri, viendo con demasiada claridad el entusiasmo que brillaba en la mirada de Robert al pensar en otra historia que contar. Sin él, la victoria habría sido cara, si es que la hubo. La victoria siempre tiene un precio, dijo Robert, recuperándose un poco. Pero con ella vienen las recompensas. Y quiero decir, se interrumpió, distraído, mientras miraba la mesa. El boceto en el que Esteve había estado trabajando durante casi toda la fiesta. ¿Es eso? Esteve bajó la vista hacia el boceto. En un trozo de pergamino, sobrante de una clase de arte que le había estado dando a Lianna, estaba el producto de su mente ociosa. De unos 15 centímetros de alto, era la imagen realista de un burro, pero con una diferencia clave. En lugar de una cabeza de asno, estaba el rostro de Eris haciendo pucheros, rebuznando impotente, con bocadillo incluido. Soy un dragón, insistía. Robert pareció ahogarse por un momento. J.E., 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 jajajajaja. Intercambiando una mirada con Kel, se encogió de hombros ante la mirada interrogativa de su ceja. Una distracción era una distracción. Lo que no le prestaba atención a Robert dentro de la tienda era que reía sin parar, apoyándose en la mesa para sostenerse mientras luchaba por controlarse. Empezó a agarrarse los castados de dolor, aullando sin parar. Su cara jadeó. Los que estaban cerca vieron que algo en la mesa había provocado su hilaridad y comenzaron a apiñarse a su alrededor, buscando compartir lo que fuera. Un lord cercano extendió la mano, como para recoger el pergamino, pero Esteve apoyó la suya despreocupadamente sobre la mesa y el gesto se convirtió suavemente en apoyo para apoyarse. Pronto, otros a ambos lados de la mesa lo imitaron, estirando el cuello para ver qué había hecho estallar a su lord, y pronto la risa comenzó a extenderse, alegre e incrédula, a medida que los comentarios aumentaban y se extendían. Esteve, por favor, dijo Robert, al borde de las lágrimas de la risa.
Necesito esto. Es tuyo, dijo Esteve, garabateando una rápida firma. Britt se interrumpió con otra risa ahogada. Brin. El chico no estaba a la vista, pero entonces una pequeña figura apareció desde fuera de la tienda donde lo esperaba. «Ser», preguntó el chico, apenas oído entre las risas y la discusión sobre el insulto al rey. «Toma esto, guárdalo en un lugar seguro», dijo Robert, cogiendo el pergamino por la esquina con cuidado para entregárselo. «Y, ya que estás, vete a la cama. ¿Has servido bien hoy?» «Sí, mi señor», dijo Brin, aceptando el boceto con cuidado. Hizo una reverencia y salió corriendo de la tienda. «Recuerdo bien el cuadro que le regalaste a Ned», dijo Robert, volviéndose hacia Esteve. «Pero eso fue otra cosa. Solo un poco de diversión», dijo Esteve. Su discusión era ahora el centro de atención en la tienda, un espectáculo del que sin duda se hablaría durante días. «Dice que un poco de diversión», dijo Robert, recuperando por fin el control. «Daría mi martillo por poder verle la cara al burro si él pudiera verla». «¿Para qué regalar tu martillo?», dijo alguien con tono de broma, «cuando podrías lograrlo con ese mismo martillo». Robert volvió a reír, con la soltura de siempre. «Podría. Lo haré». Levantó su odre de vino. «Viva el rey burro». «Viva», vitoreó la tienda, a destiempo y llena de alegría para compensar. «Viva, viva». Al final, cada hombre apartó su odre, jarra o copa y empezó a beber a grandes tragos, y Esteve deslizó hábilmente su copa vacía hacia aquel mientras retiraba la suya, devorando el vino con la rapidez suficiente para que apenas le rozara la lengua. Tomó la copa vacía en su mano como si la hubieran nutrido hasta vaciarse en ella sin pestañear. «¡Qué día!», dijo Robert, «qué día tan hermoso». Miró a su alrededor, disfrutando del momento como si no quisiera que terminara nunca. «Hemos hecho grandes hazañas hoy, hombres, pero son solo el principio. Cuando terminemos, Eris el asno habrá dejado el trono, regresaremos a casa con el botín de guerra y Milianna gobernará a mi lado mientras velamos por unas tierras de la tormenta más fuertes que ninguna desde Durrangotrieg». Rugidos estridentes fueron su respuesta, jarras vacías y manos tamborileando sobre cualquier trozo de madera o malla que encontraran. «Beban y tengan ánimo, hombres. Mañana marchamos hacia el norte y nos enfrentaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino». Si antes había sido animada, ahora la fiesta era realmente entusiasta, una nueva ola de alcohol traída por escuderos bourachos mientras las palabras de Robert se difundían y repetían, cobrando nueva vida. «Esteve», dijo Robert, en voz baja para él, pero lo suficientemente alto como para atravesar el ruido. Se inclinó sobre la mesa, invitándolo a hacer lo mismo con una mano ofrecida. Así lo hizo, levantándose para acercarse, aceptando la mano y encontrando la suya apretada con fuerza. «Te debo una», dijo Robert, mirándolo a los ojos y apretándola con fuerza. «Tú y tu hombre. No la olvidaré». «Lo sé», dijo Esteve, imitando su apretón. Robert sonrió, satisfecho, y lo soltó, aunque tenía una cosa más que decir. «Ya has mostrado tu cara suficiente por esta noche, pero mañana por la mañana, consejo de guerra, antes de que nos marchemos. Estéid presente». Asintiendo una vez, Esteve retrocedió un paso, volviéndose hacia Keladri, pero ella ya se estaba levantando, ansiosa por tomar la salida ofrecida. Los dos escaparon, desapareciendo en la noche mientras la fiesta crecía tras ellos, y otra canción de bourachos se alzaba tras ellos. Habría muchos dolores de cabeza al día siguiente. La sobriedad era un estado envidiable en la tienda esa mañana, entre aquellos considerados dignos de asistir al consejo de guerra. Robert Baratheon se sentó a la cabecera de la mesa, alrededor de la cual se reunieron la alta nobleza y Esteve, bebiendo lentamente una jarra de agua mientras escuchaba con los ojos cerrados. Brin estaba de pie detrás de él, lista para rellenar la jarra en cuanto fuera necesario. «No vale la pena intentarlo, dado lo lejos que podría estar el cruce más cercano», dijo otro lord cuyo nombre Esteve desconocía, al concluir su informe. «Sin mencionar que la mayoría tuvo que abandonar sus armas y armaduras para cruzar el río». Estaba pálido bajo su oscura barba, y visiblemente intentaba evitar el olor que emanaba del copioso desayuno de salchicha y tocino que estaba devorando el hombre a su lado. «Bien. Gracias, Baclar», dijo Robert. Dejó la jarra, apoyando la barbilla en el puño, pero no abrió los ojos. Baclar se recostó en su silla con un suspiro de alivio, solo para palidecer aún más cuando su inhalación trajo consigo una ráfaga completa de la comida de su vecino. Robert forzó la apertura de un ojo, revelando un ojo inyectado en sangre que, sin embargo, vagaba por la mesa. ¿Quién era el siguiente? El hombre que seguía se había quedado dormido, sentado erguido, pues la leve arruga en su frente sugería que seguía consciente y escuchando.
Hubo un momento de incómodo silencio entre quienes no querían llamar la atención sobre el asunto y quienes no podían, dado su propio estado. Esteve se levantó, dejando su manzana a medio comer sobre la mesa. A diferencia de la mayoría de los 20 hombres presentes, mostraba un semblante fresco y lúcido. «Buenos días, señores», dijo. Hubo un coro de quejas que podrían haber sido una respuesta. «Me gustaría plantear un problema que noté después de la batalla», continuó, ignorando cómo algunos señores se volvían testarudos y otros empezaban a prestar más atención. Después de la batalla, no teníamos un escuadrón dedicado a trasladar a los heridos del campo a la tienda médica. Sufrimos bajas evitables porque dejamos el traslado para que se organizara después. Fuera lo que fuese lo que se esperaba de él, no era eso. Algunos parpadearon, reorientándose, y el señor, que se dedicaba a su grasiento desayuno, se detuvo con una salchicha a medio camino de la boca antes de reiniciarse. «¿Qué clase de bajas?», preguntó Eral, a la derecha de Robert. Estaba ligeramente pálido, pero por lo demás intacto tras las festividades de la noche. «Vi morir a 12 hombres que podrían haberse salvado si se les hubiera prestado ayuda de inmediato», dijo Esteve. «Una docena no está tan mal», comentó un señor de mediana edad, pensativo mientras se rascaba una mejilla recién afeitada. «Una docena que vi personalmente», dijo Esteve, sin poder evitar la aspereza en su voz al girarse para mirar al hombre. «Una docena de soldados experimentados que no lucharán en la próxima batalla. Una docena de hombres que respondieron a la llamada y marcharon a la guerra. Una docena de hombres que no volverán a casa con sus familias». El señor hizo una mueca y se sonrojó al ser llamado, abriendo la boca para responder. «Parece que tienes una idea», dijo Robert, interrumpiendo las cosas antes de que pudieran crecer. Se había forzado a abrir los ojos y los observaba con los ojos entrecerrados. «Una docena de hombres puede que no parezca mucho», dijo Esteve, asintiendo con la cabeza al señor al que se había dirigido, «pero al otro lado del campo sospecho que la cifra total se acerca a los 50, y eso es solo los que murieron antes de que pudieran ser ayudados. Cuanto más se espera, más graves son las heridas, más recursos se necesitan para atenderlas, más tiempo tienen que esperar los demás heridos», dijo, señalando el círculo vicioso. «¿Son nuestros hombres o también del enemigo?», preguntó un hombre, bebiendo un cáliz de pelo de perro. Tenía que ser un Wail, compartiendo maraadas con el maestro de armas de Robert en Stonesen. «Nuestros hombres», dijo Esteve, sosteniendo la mirada desafiante con facilidad. Sabía que cualquier argumento para salvar la vida del enemigo no encontraría apoyo allí. «Calculo que las pérdidas enemigas por desgaste similar son 2 o 3 veces más severas». «La idea, Esteve», dijo Robert, impaciente. «Establecer 5 escuadrones de 10 a 15 hombres, 2 caballos por hombre», dijo Esteve. La única tarea de estos escuadrones sería recuperar a los heridos graves del campo de batalla y llevarlos rápidamente a recibir asistencia médica. Miró a su alrededor, viendo una mezcla de interés y desacuerdo. «Tenemos un médico capacitado y un buen personal de apoyo. Deberíamos tomar medidas para maximizar su impacto». «Casi 80 hombres y el doble de monturas», dijo un lord casi de la edad de Eral. «Podrían ser mejor utilizados para matar al enemigo». «Ya hay varios miles de hombres haciéndolo», dijo Esteve, manteniendo un tono sereno. «Preferiría una lanza montada extra que un puñado de portadores de cadáveres cualquier día», continuó el señor, con los labios apretados torciéndose en desaprobación. «Tu hombre que ladri lo demostró ayer, empujando a Tarly». Hubo algunos murmullos de acuerdo, y parecía que cualquiera que apoyara la idea se guardaría sus pensamientos. «Samuel», dijo Robert de repente, «encárgate. 10 escuadrones de 12 hombres, 18 mantulas por escuadrón. Esteve, les darás las órdenes y les guiarás en sus tareas, pero no les darás órdenes en el campo de batalla». Apuró su bebida y se la ofreció a Brin para que la rellenara. El chico ya avanzaba. Esteve inclinó la cabeza y regresó a su asiento, complacido. No todos estaban tan complacidos, a juzgar por las maraadas compartidas y las expresiones mal disimuladas, aunque, por supuesto, no podían ir en contra de su señor. «¿Quién es el siguiente?», preguntó Robert, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Hay un asunto que quiero plantear, Lord Robert», dijo un hombre, permaneciendo en su asiento. Silencioso hasta ahora, vestía un jubón verde con un leonado blanco en cada hombro, y sus ojos maranes parecían entrecerrarse de ira, aunque mantenía una expresión reservada al hablar. «Sobre el incidente en el que Lord América estuvo involucrado después de la batalla». La mirada de Esteve se dirigió al Lord, evaluándolo. No podían ir contra su Lord, pero parecía que sí podían ir contra él. Robert hizo una mueca, sin siquiera intentar ocultarlo. «Me enteré de eso». «¿Qué ocurre?» «No es el incidente en sí», dijo el hombre,
mirando a sus compañeros, sino lo que ha sucedido. ¿Y bien? Preguntó Robert. ¿Qué ha sucedido? Creía que Samuel se había encargado de ello. Lord Errol sí que fue responsable, dijo, haciendo una leve reverencia al hombre mayor. Sin embargo, se ha corrido la voz, y estoy seguro de que se ha distorsionado en el proceso, y ahora corren rumores de que pretende castigar cualquier pillaje o mala conducta. ¿Mala conducta?, preguntó Esteve con voz suave. La sangre del hombre común y corriente corre en la guerra, dijo el señor, como si explicara un hecho común. A veces, pierden el control. ¿Cómo te llamabas?, preguntó Esteve. No lo entendí. Soy Lord Caferen, dijo el hombre, recogiéndose un mechón de cabello castaño claro tras la oreja. Lord Caferen, dijo Esteve, cierto. Si alguien infringe la ley o hace el mal, sufrirá las consecuencias. Perder el control. Pensó en palabras y actos involuntarios, y un escalofrío de odio lo invadió. No. Mantuvo la voz firme, pero no aceptaría esa excusa, no cuando había visto cómo le arrebataban el control y la libertad de elegir. Esto es la guerra, dijo Caferen, como si fuera una refutación. Saquear al enemigo es lo que hacemos. No me refiero a saquear. Empezó a gestarse una confrontación, pero fue interrumpida por Robert, que golpeó la mesa con la mano y emitió un crujido que hizo que media tienda se encogiera de dolor. Caferen, casi ladró, sigo medio bouracho y me duele la cabeza. Dímelo claro. Hay entre los hombres la impresión de que serán castigados con la mayor severidad por tomar el botín de guerra, al que tienen derecho, dijo Caferen. Hace tiempo que les prometimos un tesoro tomado por la fuerza de las armas como parte de su compensación. Ayer solo hubo un incidente, y no tuvo nada que ver con el botín ni el tesoro, dijo Esteve, cortando la escoria. Si alguien cree que debe preocuparse por mí, no está pensando en saquear. Por supuesto, dijo Caferen sonriendo, pero como dije, se ha tergiversado el tema. Hay que abordarlo. Entonces, déjalo claro, dijo Esteve sin laudios. Esto no es complicado. No lo es, dijo Caferen, entusiasmándose con el tema mientras sus compañeros escuchaban sus palabras. Aunque quizás no por las razones que sospechas. Hay ciertas expectativas, ciertas normas, que se sabe que existen cuando un ejército marcha. Esteve se mordió la lengua, esperando. Era mejor que no entendiera a dónde quería llegar el hombre con su tema. Una de estas expectativas es que un hombre está en deuda con su señor y con el señor de su señor, continuó Caferen. Si surge un problema fuera de eso, se resolverá entre señores, no entre un hombre y un señor ajeno. Así que el extranjero no debería meterse, dijo Esteve con tono monótono. Yo no lo diría con tanta crudeza, dijo Caferen, sin discrepar. Ajá, dijo Esteve. ¿Y qué hay del resto de estas expectativas? Caferen se encogió de hombros. Nuestros hombres sirven por lealtad, no por vicio mercenario. A cambio, tienen libertad para reclamar botín, tesoro, vino. ¿Mujeres?, preguntó Esteve. Bueno, es una lamentable realidad de la guerra, dijo Caferen. Sin embargo, se relaciona con mi otro punto. En tal caso, tendría que resolverse dentro de su cadena de mando específica. No. Caferen parpadeó, desconcertado. Disculpe. Miró a su alrededor, hacia la cabecera de la mesa, pero Roberto observaba en silencio. Se establecerá la inocencia o la culpabilidad, y se hará justicia como corresponda, dijo Esteve con un tono inflexible. Por un momento, Caferen buscó en vano las palabras. ¿Ves por qué esto podría sembrar inquietud entre las filas?, dijo, al encontrarlas. No necesitaríamos hacer ningún anuncio, sugirió otro lord. Si la preocupación es que los hombres reaccionen mal a una mayor disciplina. ¿Y cuando pillan a un hombre con la pala fuera?, preguntó Cannington, tirándose de la barba. Retrasar la cosecha solo agrava el problema más adelante. Ya sabes cómo puede ser la gente común. Lord Cannington tiene razón, dijo Caferen. Sucederá. ¿Y entonces qué? Habló a la sala, pero sus ojos estaban fijos en Esteve. Entonces serán castigados, dijo Esteve, ignorando el comentario sobre la gente común, como si no se hubiera enfrentado a un caballero el día anterior. Que estalle una guerra no cambia lo que es correcto. Los soldados se portan mal, dijo Caferen, exasperado, burlándose como si fuera un asunto menor. Cuando lo hacen, lo tratamos como corresponde, enfatizó. ¿Cómo corresponde?, dijo Esteve. Su mirada estaba fija en el hombre, y él estaba quieto, demasiado quieto para ser natural. Otros lo notaron. Es desagradable, por supuesto, pero a menudo lo consideran su deber en la guerra, dijo Caferen, removiéndose en su asiento. Si nos movemos para lidiar con esto fuera de los caminos aceptados de la lealtad, corremos el riesgo de dañar la moral. La moral se verá más dañada por la pérdida de un guerrero como Lord América, dijo Errol sin laudios.
Lord América no me parece de los que abandonan sus juramentos, dado su entusiasmo por impartir justicia, dijo Catherine. Estoy aquí porque Eris robó a una joven de su familia, dijo Esteve. Nada más. Se inclinó. ¿No has hecho ningún juramento de lealtad?, preguntó Catherine, incrédulo. Por las maradas de algunos de los demás en el consejo, esta era la primera vez que ellos también lo oían. He hecho un juramento desde que llegué a estas tierras, dijo Esteve. Tenía una frase sobre la dancela. Quizás la conozcas. Catherine apenas pareció oír sus palabras. Sin juramento, y aún así se te concede tal favor, esto no es. Herald tosió bruscamente y miró al hombre cuando éste desvió la mirada. Catherine cerró la boca, asintió rígidamente y respiró hondo. Mi señor. El punto sigue en pie. La creciente percepción de que Lord América podría castigarlos por la más mínima infracción es algo que puede tener consecuencias imprevistas si no se aborda. En la guerra, en la rebelión, por justa que sea, es importante, más importante aún, aferrarse a los caminos de la lealtad, como es debido. Guardó silencio, habiendo dicho su parte. Algunos miraron a Esteve, pero él no refutó nada, solo observaba a Catherine, reflexionando. Al hombre parecía importarle más que Esteve se atreviera a impartir justicia que lo que sus hombres pudieran hacer. Herald le susurraba al oído a Robert, pero terminó antes de que Esteve pudiera pensar en escuchar, y el anciano señor se recostó, con una expresión que no revelaba nada. Diosas, refunfuñó Robert, más para sí mismo que para la sala, antes de alzar la voz para dirigirse a ellos. Si un hombre se porta como un Capullo, será tratado como un Capullo. Ser Capullo no incluye robar un barril de la buena bebida para compartir con tus camaradas. Ser Capullo sí incluye llevarse a una moza contra su voluntad. Si ella está de acuerdo, eso es otra clase de... Se interrumpió, desviando la mirada hacia el lado donde Brin esperaba. Bueno, ya me entiendes. Herald tosió educadamente. Bien, dijo Robert. Aquí todos somos señores, y esto es la guerra, no la corte. Todos se ocuparán de lo que se les presente, y si después hay un desacuerdo, lo resolveremos entonces, así que asegúrense de saber lo que se traen entre manos. ¿Entendido? Los acuerdos se filtraron, algunos más agrios que otros. Y si eso es todo, Robert fue interrumpido por un alboroto fuera de la tienda, voces holzadas y pasos apresurados que se acercaban cada vez más. Se oyó un estruendo metálico al caer algo al suelo, y entonces las puertas de la tienda se abrieron de golpe, y un hombre con el pelo cubierto de sudor y la cara manchada entró corriendo. La funda que llevaba a la cadera estaba vacía, e hizo una reverencia sin aminorar la marcha, deteniéndose a pocos pasos de Robert. Y bien, exigió el musculoso lord. Déjalo ya, hombre. Al igual que un artificiero corriendo, los exploradores con prisa recibían la debida consideración, y Esteve escuchó al hombre hablar. Hemos encontrado al ejército de la cuenca, dijo el hombre, a toda prisa. Se han reagrupado, exigió Robert, incorporándose a medias en su asiento. No, milord, dijo el explorador. El ejército principal de la cuenca. Al menos 40.000 hombres. Están a 2 días de marcha. Hubo un instante de silencio. Joder, dijo Robert. Se levantó de su asiento. Banderas. Tyrell, Tarly, Tic, Haitar. Joder, dijo Robert otra vez, miró a sus señores. Quiero que estemos listos para marchar ya. Vámonos. Los señores se levantaron al unísono, ignorando toda debilidad y malestar persistentes. Esteve, espera, dijo Robert. Ya estaba a medio camino de la tienda, pero se hizo a un lado y se abrió paso entre la multitud de hombres que se apresuraban por las solapas. Por un instante, captó la mirada de Catherine, vio los primeros destellos de indignación en su rostro, pero luego desapareció, y solo estaban Esteve y Robert en la tienda, aunque no, Brin estaba oculta tras la robusta figura de Robert. Robert se detuvo junto a él, reprimiendo visiblemente la repentina necesidad de estar activo y hacer algo. Esteve, necesito que tomes una decisión. Respira hondo. A ver qué tal. Llevaré a mi ejército al norte. No sé cómo los hombres de la cuenca consiguieron que tantos hombres se movieran tan rápido, pero no podemos luchar contra ellos aquí, dijo Robert, contundente como un martillo. Puedes cabalgar conmigo o puedes cabalgar de vuelta a Bastión de Tormentas. Esteve rara vez había sido acusado de ser lento. ¿Quieres que defienda tu hogar? Quiero que me acompañes en nuestras hazañas. Quedarán para mucho, dijo Robert. Pero me dijiste que te pusiera en primera fila y rompiste su línea justo como dijiste. Me vendrías bien en el norte. Dios sabe que voy a necesitar un guerrero como tú. Apretó los dientes. Pero incluso si este nuevo ejército se llevara la mitad del de Tarly, seguirían siendo demasiados hombres de la cuenca en el campo de batalla. No todos caerán en la tentación de una persecución salvaje.
van a Bastión de Tormentas. Va a ser un asedio largo, dijo Esteve, sin juzgar. Un asedio de mierda, asintió Robert, y si el testarudo de mi hermano pequeño no estuviera allí, estaría preocupado. Miró a su escudero. Por otro lado, nos espera una dura marcha hacia el norte a través de tierras que no conocemos tan bien como el enemigo, y una lucha más dura una vez que nos unamos a los demás. Esto sería más fácil si pudiera ver el futuro, dijo Esteve, intentando tranquilizar al joven que tenía delante. Robert resopló, pero solo con un toque de humor. Es una mierda. Pero necesito saberlo ya. Esteve dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. Sopesó cada camino, una marcha incierta, probablemente acosada por el enemigo, contra un asedio férreo que bien podría durar toda la guerra. Sus tropas no estaban entrenadas para la lucha defensiva, pero él podría ser un completo incordio contra un ejército asediador que no pudiera escapar de él. Por otro lado, estaría renunciando a toda capacidad para marcar la diferencia en todas las demás batallas que aún estaban por venir en el norte. Sabía lo que tenía que hacer. Marcharé contigo, dijo Esteve, abriendo los ojos. Sabes que Stannis lo tiene dentro. La lucha en las tierras de los ríos y las tierras de la corona es donde puedo ser más útil. Una sonrisa feroz se dibujó en el rostro de Robert. No están preparados para lo que viene, dijo. Dio Usas, no están preparados. Esteve sonrió brevemente, antes de volver a asuntos más serios. ¿De verdad? Un ejército a 2 días de distancia no está tan lejos. Lo haremos, dijo Robert, o le daré una buena bofetada. Miró a su escudero. Brin, ve que mis sirvientes se apresuren a empacar mi tienda. El chico se apresuró a irse, corriendo en cuanto salió por la puerta, con el rostro pecoso y la determinación en la cara. Buen chico, dijo Robert, aunque tenía una extraña expresión de contemplación. Se sobresaltó. Están cerca. Demasiado cerca. Marcharse y esperar lo mejor no servirá. Golpeó la mesa con un nudillo, lentamente. Hay que hacer algo. Pues hagámoslo, dijo Esteve. Podemos decidir que es sobre la marcha. Un bufido fue su respuesta, y entonces los dos dejaron la tienda, con el tiempo y las tareas acaparando su atención. El sol apenas estaba saliendo, las sombras de las figuras que corrían se reflejaban en las paredes y ya estaba claro que el día sería largo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.